Suscríbete a la Panterita. Muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, saludo a todos. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Dani Chung, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Estamos en contacto con el doctor Manuel Ferreira Bruschetti. Doctor, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Un Bien. saludo a toda la mesa ahí. Gracias, doctor, por estar al aire y atendernos. Bueno, impresionado con este anuncio que hizo el presidente del Olimpia. ¿Tenés esa parte puntualmente, Quique? Y después vamos a abordar el tema con el doctor, gran economista, asesor económico del Club Olimpia. Sí, Fabio. Tenemos con TV, justamente con las imágenes de lo que dice... A ver, pongámoslo al aire. Miguel Cardona anunciando que, Fabio, 25.000 personas, ampliación del estadio Manuel Ferreira. Si borras por lo menos este Olimpia, que yo creo que es la deuda histórica más grande que yo me acuerdo, y hablo con todos, hablo con expresidentes que me llaman, me dicen, solamente vos sos loco, puedes tomar esto, solamente vos sos loco. Y gracias, yo hablo con varios presidentes, me quieren, me aprecian, pero se dan cuenta que estamos ordenando, se dan cuenta del esfuerzo que estamos haciendo, se dan cuenta y algunos se acercan, me ayudan de diferentes maneras, cada uno trata de poner su grano de arena porque sabe que el Olimpia necesitamos todo. Yo soy un instrumento que, repito, trato de aglutinar energía, fuerza, no puedo solo, cansa, Joel, esto cansa, esto es una paliza diaria, te diría que es diario así. No, a veces decir, no puede ser, no tengo ganas ni de levantarme, pero te sabes que tenés, que te explota una bomba acá, que te explota acá, que tenés que cuidar, porque si te quedas, vas a tener tu problema a fin de mes, con tus jugadores, con tu plantel, con todo, entonces es muy difícil, pero tenemos que lograr un club entre todos, autosostenible, con mayor cantidad de socios, ya lo dije, tenemos que llegar a tener 30.000 socios estables. Tenemos que tener un equipo, tenemos que cuidar las tres patas de nuestro club. Lo deportivo, que hablamos un buen equipo y jugadores y cuerpo técnico. Lo financiero, ir saneando este problema que tenemos. Y cuando hablo financiero no puedo olvidarme los temas FIFA, porque es financiero y deportivo. Y por último, la infraestructura. Tener un club cada vez mejor, donde tengamos todas las comodidades, donde el socio olimpista se sienta digno, donde la atención al socio tenga un lugar donde pueda pagar, donde pueda tener un lugar de esparcimiento. Hemos hecho estas canchas, hemos hecho el quincho, se está mejorando, tenemos una lumínica, ahora se está trabajando en nuestro césped y tenemos el tema de nuestro estadio, que es una tarea pendiente. Y lo del estadio es una tarea que estamos luchando. La de los palcos. No es solamente los palcos, porque la verdad, y tengo que ser muy sincero en esto. Hemos trabajado con una empresa de ingeniería muy grande de nuestro país, que es la que hizo la Villa Olimpia. Y con ellos hemos hecho varios trabajos, porque realmente dijimos, si vos pones solamente palcos, van a ser 800.000 a 1.000 personas más. Entre 800 personas a 1.000. Tu estadio se va a ir a 18.500 lugares. ¿Qué va a pasar con un estadio con 18.500 lugares? Los partidos de Libertadores, los partidos importantes, va a tener que ir otra vez al Defensores. No cierra eso. O sea, nosotros tenemos que tener un modelo donde por lo menos tengo que llegar a cerca de 25.000 personas. Para hacer ese 25.000 personas, perdón, doctor, se alargó un poco esto y gracias por la paciencia. Olimpia anuncia, Cardona, van a hacer un estadio para 25.000 personas, remodelar la parte norte-sur, hacer una gradería superior. ¿De dónde va a salir el dinero, doctor? De todo el proyecto sale el dinero. Básicamente vos lo que haces es vender por X años la ocupación de los palcos. Y eso te permite generar recursos para hacer frente a estas obligaciones, ¿verdad? O a estos compromisos que se tienen que hacer. Hay varios el proyecto sobre el cual se está trabajando. La verdad es que te va a hablar un economista sobre ingeniería, así que no me tomes tan al pie de la letra lo que te voy a decir. Sí. Pero nosotros tenemos ampliaciones. Primero, seguramente lo que va a hacer va a bajar de nivel la cancha un poco. Al bajar de nivel, eso te genera espacios
de preferencia de Caca. Hay muchos socios que quieren estar. Y la idea es completar los palcos que están encima de preferencia, que son los palcos que existen hoy, y hacer otra batería de palcos enfrente, es decir, encima de platea. Que eso ya se venía pensando hace tiempo, pero era un proyecto de 200 palcos enfrente, y ahora eso implicaba, por ejemplo, que había que cortar las columnas de la lumínica, y eso seguramente no se va a hacer ahora, con lo cual es más pequeño, pero es más barato también, ¿verdad? Y después hacer dos bandejas sobre el norte y sobre el sur, que posiblemente sean plateas, ¿verdad? También. Esto te genera una serie de recursos, ¿verdad? Y esos recursos hoy son superiores al monto que cuesta la obra, o el monto que están terminando obviamente los ingenieros de hacer los cálculos y ver cuánto va a alcanzar, ¿verdad? No hay mucho secreto en ese sentido. Olimpia, ya en la vez anterior que estuvimos viendo el tema de palcos, teníamos prácticamente en el momento del lanzamiento, nosotros teníamos alrededor de 85 palcos vendidos, ¿verdad? Con lo cual ya básicamente te cubre el costo base, ¿verdad? Pero no hay mucho secreto en esto, Bruno. Doctor, la ampliación a 25.000 espectadores, ¿cuánto va a demandar económicamente? Y está en el orden más o menos de los 5,5 millones. O sea, la inversión sería de 5,5 millones. Claro, te estoy hablando de un número... Sí, a grosso modo, un aproximado. ¿Verdad? Sí. Doctor, sería como una concesión. Vamos a poner un ejemplo que ya, me parece que es un modelo que evidentemente funciona. Lo que la gente quiere es comodidad y paga por la comodidad. Te pongo un ejemplo. Tapeponá hace la ampliación de la ruta 2, se paga el peaje, uno lo paga con gusto, porque es una cosa fascinante. Yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en que queremos mejores rutas. Es más o menos esto, o sea, es una concesión a una empresa que va a explotar el estadio Manuel Ferreira, pero va a generar dinero, va a generar movimiento, va a generar comodidad. ¿Cómo, es más o menos un paralelo o un parangón, un parecido? Ese era el modelo que se iba a usar anteriormente. La comisión directiva decidió no usar ese modelo, y hoy lo que se va a hacer es seguramente se va a armar una estructura fiduciaria donde a medida que se va vendiendo los palcos, esto se va a meter en ese fideicomiso del dinero, y cuando se alcance un monto básico, se empieza a construir la obra. Este más o menos sería el esquema, ¿verdad? Y el remanente quedaría todo para el club. Pero esto se hace con una empresa privada. Claro, la construcción sería con una empresa privada. Pero contrata Olimpia, no es que esta empresa explota No, contrata el fideicomiso que se va a constituir para eso. Un fideicomiso de los Club Olimpia que contrata la empresa privada. Correcto, esa es la idea. Y yo sé que no es tu rubro, pero igual te pregunto porque sabrás. ¿Se puede crecer ahí? Los ingenieros ya hicieron los arquitectos, no sé, hicieron ya una proyección, una maqueta, ¿eso se puede? Sí, se puede crecer. Por eso que te decía anteriormente, ¿verdad? Que se va a bajar un poco la cancha, ¿verdad? Hundir la cancha, por llamarlo de alguna manera. No recuerdo cuántos metros, creo que 1 o 2 metros, o no menos que eso. Son algo así como entre 80 centímetros y 1 metro, y eso permite una ronda de nuevas butacas también que se va a hacer. O sea, va a estar como más hundida la cancha. Ese básicamente sería el tema.
Doctor, lo que le asusta al hincha, y permitidme un poco ser portavoz de ese hincha que te dice, ahora en el WhatsApp me están diciendo, ¿cómo Olimpia debe más de 60 millones de dólares? Está acogotado económicamente, hizo refinanciación de la refinanciación y ahora va a gastar este dinero haciendo la remodelación del estadio. ¿Qué le respondes? No, pero vos tenés un saldo positivo acá. Vos lo que haces es vender palcos y butacas, y con esos palcos y butacas pagas la obra. Si la obra cuesta 5,5 millones, el ingreso está por el orden de los 9,5 más o menos. Te digo un número grueso, porque depende de algunas decisiones que todavía se tienen que tomar. Tenés un remanente de 4 millones, ¿no? Entonces le conviene al club hacer esto. Y le conviene al hincha. ¿Por qué le conviene al hincha? Con 25,000 personas de aforo, nosotros tenemos mucho menos necesidad de movernos de estadio. Que es un tema también que es importante tenerlo en cuenta con los socios. Un socio viene y te compra un palco y dice, pero la pucha, pero todos los partidos lindos se juegan en el Defensores y me das hinchadas de preferencia. A cambio de eso, yo quiero que se jueguen más partidos. Entonces Olimpia tiene que crecer en su aforo para que la gente que compre pueda ver la mayor cantidad de partidos. Yo creo que tal vez me equivoco en el número que te voy a decir, pero creo que a partir de 25,000 vos tenés garantizado hasta semifinales de la Copa. Sí, ¿verdad? Sí, señor. Puedes tener garantizado. Entonces, sí. Y hoy la final, viste que ya no se juega en tu cancha. No, La final, hay una hoy final la única. Conmebol elige dónde se va a jugar. Sí, ahora por ejemplo es Río de Janeiro. Exactamente. Entonces, nosotros podríamos ver todos los partidos hasta la semifinal. Un olimpista va a poder ver en su estadio. Y eso es una comodidad importante también. Doctor, ¿esto tiene que ser aprobado en asamblea? O sea, es que no estoy muy seguro. La aprobación, ya se hizo una aprobación, una asamblea extraordinaria hace un tiempo, un año y medio más o menos. Pero se tendría que confirmar, no estoy muy seguro si hace falta, porque en realidad no hay obligación generada acá para el club, ¿verdad? Porque el club lo que va a hacer es recibir los pagos, depositar en el banco, y hasta que se alcance el monto no se empieza la construcción. Entonces no hay como una categoría de Olimpia, sino Olimpia lo que hace es hacer frente a los resultados de esto cuando existen esos resultados, ¿verdad? Doctor, ¿y cuándo arrancarían con este proyecto? O sea, ¿cuándo arrancaría la construcción del nuevo Manuel Ferreira de ir a 25,000 personas? ¿Cuándo esto arrancaría? Mira, ahora lo que estamos haciendo es el equipo técnico de ingeniería del club de la parte de infraestructura está trabajando con la gente de la empresa para tratar de tener un diseño y un costeo general de todo esto, que yo estimo que vamos a terminar este mes. Y a partir de eso tenemos que firmar el contrato con la empresa, tenemos que constituir el fideicomiso, es decir, hay una serie de decisiones que sí la comisión directiva tiene que tomar. Mínimamente necesitamos la aprobación de la comisión directiva y posiblemente una asamblea extraordinaria, ¿verdad? Entonces esos son los tiempos, entre comillas, legales que se van a hacer. Pero la idea, creo yo, es lanzar este año. Que este año no pase sin que el proyecto esté en andamiento. Perfecto. Si no tienen una consulta más sobre el tema puntual... Yo quiero saber oficialmente qué capacidad tiene ahora mismo el Manuel Ferreira, de manera a saber qué cantidad de gente va a entrar más con esta ampliación, doctor. Tengo entendido que hoy estamos en 17,000 de aforo. 8,000 más serían entonces. Son 8,000 lugares más que se van a... Pero discúlpame, quiero decirte nomás algo, doctor, que es muy importante. Van a dejar el estadio coqueto porque hoy día, te digo, la zona de cabinas, el baño y compañía,
no está acorde a un club como el Club Olimpia, que es grandioso. Sinceramente te Sí, lo digo. Yo creo que toda esa parte de infraestructura se tiene que mejorar, ¿verdad? Toda la parte de cabina para periodistas, baños, Los palcos, todo. los palcos, Sí. hay que reforzar partes del estadio, hay que mejorar el empastado. Fíjate que hubo gente que se lesionó en esa cancha. Mm. Entonces todo esto hay que hacer. Todo esto es una necesidad. Yo creo que se va a incluir todo ya en este momento. Doctor, hasta ese punto entonces, porque uno recuerda que Derly González, por ejemplo, se lesionó en Paraguay, ¿no pudo haber tenido algo que ver con el empastado, con las condiciones? Yo estimo que sí, ¿verdad? Porque por la forma, Derly se lesionó solo, ¿verdad? Nadie le tocó nada, ¿verdad? No. No, sufrió una torcedura y posiblemente tenga mucho que ver el empastado, ¿verdad? Ahora todo eso se va a mejorar. Y es una necesidad, es una urgencia. A ver, te digo, el hecho que Derly, pongo este ejemplo nomás, el hecho que Derly se haya lesionado por un problema de cancha, es más caro para el club que hacer una cancha nueva. Y creo que esas cosas la comisión directiva las entiende bien. Bueno, se está esperando el momento, son los tiempos, digamos, de excepción que son normales y tratar de meterle, ¿verdad? Más de 5 millones de dólares, esto puede hacer también, o sea, en las inversiones estamos hablando del nuevo estadio. Pero decime, disculpame por la insistencia, doctor, ¿esto arrancaría el próximo año entonces? Sí, ¿O ya este año? Tiene que cerrar todo lo vinculado a la parte legal, todos los análisis de ingeniería, digamos, vinculados a esto, y posiblemente se inicie y se haga el lanzamiento, y eso significa que se inician los procesos de venta de palcos, que como te digo, ya teníamos mucha gente interesada. Yo creo que esa gente sigue interesada, mucho más en estas condiciones, porque ahora vas a poder ver todos los partidos de Olimpia en Paraguay. Y eso es algo positivo para pero estos trámites llevan su tiempo, doctor. O sea, yo creo que estamos hablando en 2024 ya. O sea, yo te hablo de la palada inicial. Para iniciar la construcción. Palada inicial estamos hablando. Yo te pregunto eso. Palada inicial, más o menos, ¿cuándo? Y yo creo que hacia fin de año. A fin de año ya de este 2023. Sí, eso está bastante avanzado. Por eso que el presidente también lanza estas historias, ¿verdad? Se anima a decir, porque hay confianza en que vamos a poder hacer las cosas rápido durante este año. Ya. Doctor, esto va a conllevar también que ustedes hagan una reingeniería de la cuestión de los socios, porque ahí hay gente que va a decir, no, yo me quiero ir yo quiero ser socio del Club Olimpia, o el que es socio o va a querer comprar un palco, o va a querer, porque al tener esto cambia. No sé si incluye amenities, por ejemplo, dentro del proyecto. No, los palcos van a ser relativamente simples, ¿verdad? Lo que va a tener son unas baterías de ascensores, no van a tener baño privado, van a haber baños generales, ¿verdad? Eso también tiene que ver con la mejora de toda esa infraestructura, ¿verdad? Y bueno, eso, ¿verdad? No hay mucho secreto. Yo creo que al hincha en general le va a gustar saber que un estadio va a poder ver todos los partidos. Eso me parece que es el elemento que la comisión directiva y el presidente en particular están muy enfocados en conseguir. ¿Y cuánto puede llegar a costar? ¿Cuánto puede llegar a costar un palco, por ejemplo, doctor? Y un palco más o menos te va a costar por año
Te digo un número aproximado, más o menos $1,000 por persona. Si el palco es de 9, te va a costar $9,000 por año. Pero es un palco donde vas a tener tu televisor, vas a tener una pequeña gradería enfrente. 65 millones de guaraníes. No es mucho eso, doctor, para 9 personas. No es mucho, yo creo que es bastante razonable. 7.300.000 guaraníes ponen cada uno por año y ya tienen su palco. Pero es muy accesible, te lo digo sinceramente. Y si no me equivoco, hoy estás pagando más o menos por una butaca, estás pagando más o menos $600 o $700 al mes, pero al año. Entonces vas a tener una ventaja y estar en un palco es un plus muy importante en términos de comodidad sobre todo. Sí, totalmente. Doctor, para cambiar de tema, salvo que quieras agregar algo que a lo mejor no te preguntamos y consideres importante comunicar a la gente del Olimpia. No, yo creo que me preguntaban todo lo que yo sé, por lo menos. Está bien. Si Doctor, algo más te voy a empezar a bolear seguramente. No. Doctor, aprendiste de Roberto Sosa esa parte, mentira. El tema de Mateo Gamarra. ¿Qué es lo que pasa ahí, doctor? Un tema engorroso, que demanda, que refinanciación, que vuelta a demanda, que van a perder los puntos. Explícame un poco a la audiencia, por favor. Bueno, yo creo que hay un malentendido. A ver, esta no es mi área, no es el área donde yo trabajo. En general, lo que ocurre en el club, yo atiendo todo el tema de deudas en general. Cuando hay alguna necesidad extraordinaria que surge, por ejemplo, de todo el tema del departamento de fútbol sobre todo, entonces ahí me llaman y me dicen, mira, necesitamos resolver este problema puntual, ¿verdad? Sobre el caso de Mateo, esto estaba manejando los abogados del club. Yo te mentiría si te dijese en qué situación está hoy, porque no tengo la verdad muy claro, pero creo que Mateo es un jugador muy valioso para el club. Viene jugando los 4 partidos contra Flamengo y Fluminense, creo que jugó de lo mejor. Yo hasta me preguntaba por qué no jugó en la selección. Creo que podríamos haber tenido un cuarto de lujo, ¿verdad? Porque Mateo tiene esa habilidad de poder hacer de carrilero también. Y bueno, creo que el problema es muy solucionable y me parece que hay un malentendido que como te digo, nuestro departamento jurídico está arreglando. En vía de solución entonces lo de Mateo Gamarra. Sí, señor. Perfecto. Doctor, un fuerte abrazo desde el aire, como siempre, muy amable. Y... quiero preguntar algo más. Espérame un ratito, doctor, porque acá me llueven mensajes. Cardona dijo que ve con buenos ojos el tema de las sociedades anónimas en Paraguay. Que a él le gusta el modelo del Bayer, donde un grupo de empresarios son dueños del 25% del club y pagaron todas las deudas. ¿Esto podría pasar en Olimpia? Para que eso pase, hace falta una ley. No, pero eso corre como agua, al toque van a conseguir. No sé, yo creo que si todos los clubes están de acuerdo se va a conseguir, ¿verdad? Pero Olimpia mismo solo puede hacerlo. Cerro no está de acuerdo. Sí, pero eso por una ley que nacen diputados y senadores. Si Olimpia propone, no necesita que Cerro y otros clubes estén de acuerdo. Ahí deciden las autoridades, que es el Congreso y el presidente de la República. Y eso le va a encantar a esta nueva presidencia. ¿O no? Vamos a hablar acá son quitados. Si ellos son acá economía pura. Sí, yo creo que le conviene al Estado, es mucho más fácil de monitorear, controlar toda la actividad, se vuelve el tema mucho más serio. Ayuda a todo este tema porque creo que muchas veces los clubes se toman como se toma el Estado, ¿verdad? Es de todo y no es de nadie, ¿verdad? Entonces se generan a veces deudas
que después las siguientes generaciones tienen que estar pagando. Este es el caso que se está viviendo en el Club Olimpia hoy, ¿verdad? A pesar de que se han generado muchos activos para el club, pero se tuvo que generar eso por la urgencia y la necesidad también que se tenía, y a veces ahí eso coluye con lo deportivo. A mí me parece que si tenés un management de gente que tiene metida plata allá adentro, va a buscar la forma de ir resolviendo todos los problemas financieros. Fíjate que si bien el monto de 64 millones de dólares es un monto alto para nuestros medios, cuando vos mirás el fútbol competitivo a nivel internacional, no es un monto descabellado, ¿verdad? Nosotros teníamos, jugando contra Flamengo, un equipo que valía 300 o 400 millones de dólares en precio, y que fue al que le ganó un equipo que vale 30 millones, pero hoy ese equipo de 30 millones es el más valioso de todo el fútbol paraguayo, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que hacernos estos planteamientos, porque mucho de lo que yo por lo menos veo es un problema de falta de recursos, no en el Olimpia. El Olimpia dentro de todo es un club, y creo que Cerro también está en la misma situación, es un club que tiene mucha gente, y eso ayuda mucho a que las cosas, a que se puedan recaudar dinero que es hiper necesario para competir a nivel internacional. Hace un cálculo, Bruno, vas a ver que esto es así. ¿Cuánto valen los 4 equipos que están en semifinales? ¿Cuál es su presupuesto? Vas a ver lo lejos que está el fútbol paraguayo de eso. Si bien hay mucho de garra y compañía, y no tenés recursos razonables, no vas a poder ganarle, o vas a tener situaciones muy aleatorias en las cuales le vas a poder ganar a un equipo de mucho mayor presupuesto, y obviamente con jugadores de mucho nivel. Decía también Cardona, y creo que es interesante eso de tener, vos haces un equipo cuanto más tiempo juegan los jugadores juntos, ¿verdad? Yo recuerdo el Olimpia campeón del 90, que fue vicecampeón en el 89 y en el 91. Es un equipo de estrellas que jugó mucho tiempo juntos. Entonces, vos te fijas, Olimpia posiblemente es el único club del fútbol paraguayo que tiene déficit en la compra-venta de jugadores. O sea, compró más de lo que vendió, prácticamente no vendió nada. Y esa, Cerro, Libertad, Guaraní, están con superávit en ese sentido, ¿eh? Y también eso le permite tener un nivel de competitividad que se ha demostrado ahora a nivel internacional, que Olimpia es el que más tiene, ¿no? A pesar pero eso implica renunciar a recursos, porque vos sabés que el activo más importante de un club de fútbol son sus jugadores. Bueno, interesante, tema bastante interesante a debatir, pero para cerrar, doctor, Olimpia podría proponer esto a un proyectista en el Congreso para que lo presente y que que los clubes estén habilitados por ley a tener una participación de fondos de comercio, o sea, fondos financieros internacionales o personas que quieran a través de una sociedad invertir en el club, comprar una parte del club. Mira, yo no sé si eso es lo que quiere hacer la comisión directiva o el presidente, no sé, pero mi posición personal es que sería algo positivo para el fútbol. Las sociedades anónimas. Sí, señor. Un fuerte abrazo, doctor, gracias por tu tiempo. Otro para vos, ahí a todos los compañeros de la mesa, y un gran saludo a toda la audiencia.
Gracias, doctor, por tu tiempo. Doctor Manuel Ferreira Bruschetti, asesor economista del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Primero, seguramente lo que va a hacer va a bajar de nivel la cancha un poco. Al bajar de nivel, eso te genera espacios de preferencia, de destaca. Hay muchos socios que quieren estar. Y la idea es completar los palcos que están encima de preferencia, que son los palcos que existen hoy, y hacer otra batería de palcos enfrente, es decir, encima de platea. Doctor, la ampliación a 25.000 espectadores, ¿cuánto va a demandar económicamente? Y está en el orden más o menos de los 5,5 millones. O sea, la inversión sería de 5,5 millones de dólares. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado. Elegí tu carrera y estudia con nosotros. Convocatoria 2024. Dirección Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-574-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. Con cubiertas como Tire, andas sin preocupaciones porque tus cubos te dan 150 días de garantía. Especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Sorprende esto, muchachos. 25.000 espectadores, una inversión de 5,5 millones de dólares. La palada inicial ya podría ser a fin de año. Olimpia se mueve. Yo creo que sí, por el momento de que Olimpia tiene una deuda con su gente, que ese estadio no está en condiciones. Eso es algo harto sabido. Por eso en algún momento inclusive se habló de hacer un nuevo estadio. Pero yo insisto. Pero el momento me parece muy llamativo. Pero insisto, ¿en qué sentido? Y vos le preguntaste lo de Mateo, por ejemplo. Claro, no, o sea, por eso, el tema es levantarlo de FIFA para Olimpia tiene demasiadas deudas. O sea, más de 60 millones de dólares. No se solucionó lo de Polenta, lo de Nicolás Domingo, lo de Adebayor. Hay demasiados cabos sueltos. O sea, y la deuda. Y uno que es chiquito, el caso de Mateo Gamarra. No la paga. 5 cuotas. No, pero por eso yo le dije con todo respeto, no pagar. La refinanciación de la refinanciación, ¿verdad? ¿Cuánto era la cuota por Mateo Gamarra? 15,000 dólares. ¿Cuánto costaría la ampliación? 5 millones y medio. Sí. Pero no digo que se va a tiene... autosolventar con los palcos. El nuevo proyecto que se va claro. a pagar a sí mismo. Es decir, que no va a demandar el tema nomás es que erogación. Entendiendo que van por cuerdas separadas, igual el momento deportivo en el que Olimpia todavía no sabe qué va a pasar a fin de año o tienen un proyecto, pues hay que ver si se ejecuta eso de levantar las sanciones. Pero deportivamente hablando. Pero necesitamos mirar una foto de 1960 y algo de Manuel Ferreira es igual. Pero esto fue un movimiento retoque económico. También, a ver, me pongo nomás, yo estoy haciendo contrapuntos, porque yo le pregunté al propio Manuel, ¿cómo cuando Olimpia está cogotado económicamente? Pero dice, no, vamos a hacer un estadio, remodelación del estadio, Claro. 5,5 millones de dólares. Como también explicaba correctamente que al ser fideicomiso, no es que, por ejemplo, para el socio del hincha que está escuchando, que Olimpia tiene un 5,5 millones para levantarlo de FIFA y que van a destinar a esto, sino que... Es con la venta. Correcto, o sea Claro. que esta es una autogestión, pero donde también... Ya se había hablado de palcos, lo que me llama la atención es cómo de ampliar palcos se está hablando de ampliar de un estadio de 17 a 25,000. Y con esto... Mira que se amplía, importante es lo que está diciendo el doctor Ferreira, porque esto ya es detalles, ya son detalles. Bájala el campo de fútbol. Sí. Y es la parte de gradería sur y gradería norte que van a ampliar, van a hacer unas bandejas más arriba. De hecho, recuerdo que en la cancha de Cerro también se hizo así. O sea, es una movida también para el tema del piso, pero así vas ganando un espacio físico que no habría. Claro, y ahí hacer los palcos abajo y Cerro, o sea, es lo que Cerro Y hizo. acordate que en la vieja olla, Bruno, esa
la parte baja era imposible de ver el fútbol. Aguánteme un ratito, por favor. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey, Paraguay, celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 41 7706. Luan Construcciones y Servicios Viales. ¿Cómo te va, Juanma? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, lo de Cerro tenés a mano. Sí, señor, tenemos. Cerro juega... el domingo. Se juega Gavilán. El domingo. Estamos mezclando un poco las cosas. Después Bocas. seguimos con el tema Olimpia del estadio. Sí. Porque es un tema muy, muy debatible. Sí. Estamos arrancando recién con el tema. Yo vi, Está Bruno, la información. La mayor parte de los hinchas reaccionaba con que se pague la deuda primero antes que... Claro. Vamos a hacer acá O que contraten jugadores. La Porque hay reacción un, más futuro, inmediata. hay un futuro deportivo incierto, en buenas manos con el Chiqui Arce, pero que no se sabe todavía si va a jugar Copa Sudamericana, ya asegura Copa Sudamericana, si va a jugar Copa Libertadores, que es un tema mucho más complejo en la competencia en sí, con respecto a lo que tiene que Una ver con cosa la parte lleva a la financiera. otra, Pero ¿verdad? esto pues, Claro. es diferente. Yo no Sí, sé, espera, pero yo la- creo, yo tengo mi opinión. Esto sabes cómo es. Disculpame, Juanma. Sí. Esto es, vos conocés lo que es el pozo que le llaman ahora cuando vos, por ejemplo, compras un departamento. Esto está muy de moda ahora. Comprás un departamento, pero vos lo comenzás a pagar 2 o 3 años antes. Y por decirte se lanza en el 2025 y vos estás pagando ahora en el 2023. O compras un terreno en un barrio cerrado y el lanzamiento es en el 2026. Pero vos ya estás pagando, pues. Vos estás pagando en realidad lo que ellos están construyendo. No sé si me hago entender. Es lo mismo, me parece que esa es la modalidad que... No sé si el 100%. No te digo el 100%. No, Dani. pero ahí es donde tiene argumento lo que sostienen Federico y Fabio. Ah, claro, de cómo van a gastar Claro, ahora porque en si eso vos me cuando decís, hay... porque el pozo que vos explicabas, el 100% lo paga el inquilino o el futuro dueño. Ah. Allí el hincha no tiene nada que decir, porque ese 5,5 millones, Olimpia no pone un peso, sino que ponen los dueños de palco. Pero espera, 5 millones. Ahí es donde te puede entrar la duda, porque este proyecto del fideicomiso por los palcos ya se había aprobado en la extraordinaria. Lo que llama la atención es que de una remodelación de palco ahora ya hablen de Ampliación de una galerías. ampliación. Claro, entonces, si de ese 5,5 millones, por ejemplo, el 50% es aporte de los nuevos dueños y el 50% es del Olimpia, ahí el socio dice, esperana, ese 2,750,000, ¿por qué no usamos para levantarlo de FIFA, contratar? Esperamos un ratito, mira, este va a ser un Toballe FT seguramente para él. Heriberto Gamarra, presidente, ¿cómo te va? Muy bien, Bruno, todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Bien, presidente independiente de Campo Grande. Disculpame la expresión, pero ¿es así Toballe FT? ¿Tomás esto como un Toballe FT o no? ¿Cuál va? Nuestra situación con... Pero hoy No, esta mañana Olimpia- hubo una... No, que Olimpia va a hacer una Una ampliación de su estadio y el proyecto es de 5,5 millones de dólares y a fin de año arranca, nos anunció el propio Manuel Ferreira y ayer Cardona, el presidente del Olimpia, lo hizo en una entrevista con un medio del Club Olimpia. Ah, no estaba enterado de eso. ¿Y a pero- ustedes cuánto les debe No, Olimpia? muy poco nos deben a nosotros, ponerle $150,000. Pero hoy tuvimos una respuesta de ellos y que nos dicen que entre el lunes y martes vamos a estar solucionando el tema. Ah, entonces por eso. Si van a gastar 5,5, ¿qué es lo que es $150,000? Sí, no, hoy por fin tuvimos una respuesta de Pero ellos. ¿quién te llamó se comunicaron presidente a con vos? nosotros. ¿Cómo era? Jiménez, el abogado Jiménez. Ah, Julio que Jiménez, él- el abogado del Olimpia. Sí. Sí, ¿Cuándo sí. decía el plazo Sí. de la comisión de estatuto del jugador? Creo que hoy o el lunes.
¿Y qué pasa así? Pero ellos se expresaron de manera cordial de todo como debería ser y no va a haber problema. Vamos a esperar. El lunes, martes ya está. ¿Y te Pero dijeron? ustedes van a comunicar a la APF para que no le saquen los puntos al Olimpia. Sí, claro que sí. Pero ¿cómo eso Pero no cobraron estamos- todavía, no presidente? ¿Cómo es el tema? No queremos perjudicarle a nadie, no. Claro que sí. ¿Y cuándo van a comunicar eso? Y una vez que se haga hay un tiempito otra vez que se está esperando, ¿verdad? Pero ellos dijeron que no iban, que ese tiempo que se está especulando, así como se está diciendo, no es así, solamente que están tratando de conseguir los recursos necesarios para cumplir, no solo con nosotros, sino con mucha gente, ¿verdad? Pero y que a nosotros entre lunes y martes ya va a estar Pero hay solucionando un los caso, hay una problemas. cuestión jurídica deportiva, presidente, que puede perjudicar a Olimpia. Sí, es que el plazo de 5 días perentorio y tiene que aplicar. Según sus expresiones se va a solucionar y nosotros estamos en eso también, de contar que se solucione. O sea, hay Vamos. buena voluntad de ambas partes, pero la pregunta que te Sí. hago es, son $150,000 ya van a liquidar, pico presidente, todas las cuotas. No. Lo que reclamamos es lo que está en discusión O sea, en este lo que momento. está vencido, Todavía no Pico, vencieron todas las cuotas luego. Presidente, Realmente hasta ahora tienen vencido 5 cuotas de 15.000 cosas que son 75.000, pero creo que esas 3 primeras cuotas, esa información que salió de 48.000, lo que ahora se va a cancelar y después van a ir pagando normalmente. Esa es la promesa que tenemos. O sea, no es que van a liquidar ya el total de la deuda. No van a... No. ¿Se va a pagar lo que reclamaron ustedes entonces, presidente? Los 3 meses. Sí, así mismo es. 45.000. Y no, ¿Y después ¿cuál- cuánto cuál- queda, Más presidente? interés de 48, 600, creo que eso es lo que tenemos una promesa de pago de esta semana, de lunes a martes más tarde. Inclusive podría ser mañana, nos dijo. Bueno, para entendernos más bien, presidente, porque ya me tengo un cambuchilla yo acá en mi cabeza. ¿Cuánto es lo que es la deuda en total por Gamarra que le debe Olimpia a Independiente de Camporán? ¿Mateo o Gamarra? Y 150.000 ahora mismo. Bueno, y lo que van a cobrar ahora son aproximadamente 50,000. Y con Aproximadamente eso se 50. ponen al día. Y no tan al día, ¿verdad? Pero van a quedar atrasados otra vez 2 cuotas, ¿verdad? Que ya vencieron. 5 total hasta ahora están Y vencidas. lo que van a pagar en las 5 cuotas atrasadas son 3 cuotas. Así mismo. Porque Ahora los entiendo, reclamos, claro. los primeros reclamos fueron por los 3 nomás. Y después, eso hace 2 meses ya, ¿verdad? Y entonces ya se volvió a acumular 2 más. Por eso es 5. ¿Y cuánto cuesta ahora Mateo Gamarra, presidente? No sé, usted a lo mejor ya saben. Pues Yo no- te digo mínimo 3 millones. Sí. Yo también. Yo creo que 3 y un poquito más inclusive, pero... ¿Y ustedes no tienen más porcentaje ahí, presidente? No, solamente por formación y solidaridad en un caso de una transferencia, ¿verdad? Pero el 100% le corresponde a Olimpia. Ya. Presidente, gracias por tus explicaciones y tu tiempo, muy amable. No, por favor, vale, gracias. Heriberto Gamarra, presidente de Independiente de Campo Grande. Quedó bien clarita la película. Se debe 150,000 en total. Ya decayeron 5 documentos, o sea, 5 pagarés, 5 cuotas. 3 que ya vencieron luego y ahora 2 por vencer. 3 que entraron dentro del reclamo que hizo Independiente a la Comisión de Estatuto del Jugador. Y ese es el fallo que Olimpia va a tratar. Ahora Bueno, Olimpia va a liquidar 3, son casi 50,000. Van a quedar 2 y el resto. ¿Se entendió, verdad? Sí. Se entendió. Película bien clara. Bueno, gracias Ariel, que entendimos todo. Septiembre, mes para festejar no solo por la primavera, sino porque es el mes aniversario de Pollos Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo
tipo de camino que recorras, Exfree tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan con Innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exfree. Elegí Exfree, llega más lejos. Exfree en las mejores tiendas del Paraguay. Bueno, me dice alguien, Olimpia no pone plata para la construcción, va a ganar plata, es un emprendimiento, dice. ¿Está bien? En el 2021 fue la última vez que Cerro jugó en Dos Bocas, gol de Patiño. Claro, El gol el famoso de los- partido. Claro. 155. 155. 155. Juanma. No, ¿cómo estás? Bien, bien. Disculpanos, Sí. por favor, la Vos sabés que interrupción. no hay problema. Y de hecho que yo iba a mencionar el último recuerdo de Cerro Porteño yendo Bocas. Sí, justamente fue eso. El campeonato clausura 2021. El recordado gol de Juan Patiño en el minuto 155 que le dio el campeonato a Cerro Porteño. Recuerdo toda una previa que se había generado, miembros de la barra de Guaraní controlando la venta de entradas que no hayan infiltrados, y después todo lo que se generó a raíz de las decisiones de Julia Dosa y el título que terminó yéndose a Barrio Obrero. Estuvimos, y cito ahí. Vos sabés que Alberto Acosta, esa fue la última imagen que yo tuve de él en una cancha. Se quedó en el aire, será. Guaraní ya era campeón. La imagen de Michel Sánchez queriendo convencerle a Toti Acosta para que el plantel salga a recibir el trofeo de vicecampeón. Sí, no querían irse. No, y de hecho no Juan hubo. Alberto se quedó unos Sí, sí. 20 minutos sentado en su butaca, sin Sí, no, moverse, se quedó en el aire. mirando la nada. La cantidad de hinchas de Guaraní desde abuelo a nieto que quedaron. Yo tengo ¿Vos conocido, sabés lo que estaba ganando 2-0? yo tengo conocido hincha guaraní que desde ese momento se niegan a retornar a ver la Guaraní. A la cancha. ¿En serio? En serio te digo. No, pero es que realmente fue un trauma Como también futbolístico, ¿verdad? Como también va ese tipo, viste, la gente de Olimpia con lo de Pelé en el Manuel Ferrero, el marzo paraguayo. La cantidad de hinchas de Cerro que van a decir, yo estuve allí. Porque fue un grupo bien selecto, chiquito, como decía Juanma, por el tema del control y que nos haya infiltrado, pero después Fue te increíble van a porque- decir, yo estuve en esa jornada. Vos veías gente como Luis Pertengir y compañía bajando, corriendo los escalones y colgándose del alambrado con los jugadores. Sí. Eran como hinchas, porque como no podían entrar los hinchas, fueron los dirigentes y un grupo de selectos hinchas que habrá sido inolvidable para los pocos de Cerro que pudieron entrar, para pero Cerro fue una cosa. fue inolvidable, fue inolvidable, ejemplo, inolvidable. De hecho, ¿Quién, el último quién tiró título. el centro? Beto, Beto. ¿Y quién metió el gol? Patiño. ¿Y dónde ¿Y están? dónde están? No, ayer centro del 22 en Vélez, gol de Brian Romero. Y 22, Claudio Aquino. y debutó Ayer también debutó Patiño en estos Patiño. días. Ahora lo que falta es que la rompa este Juan Con Central Cáceres de la Córdoba. noche, que ustedes dijeron que jugó mal. Le pregunté yo a usted que dice el partido Paraguay Nicaragua. Pero jugó. No anduvo bien No con tiene los muchachos desborde, acá. es más marcador que otra cosa. Y- Bueno, pero es así el fútbol, es así, hermano. ¿Qué va a Sumale que hacer? Beto hizo el gol del descuento en esa jornada. La dinámica, el tiempo le va a Ayer dar razón Patiño, o no acá a dice, Cerro. No, pero es más. acá dice Darío Ibarra, ayer Patiño debutó en Central ayer. Córdoba, Sí, lo dijimos. ganó 1-0 su Jugó equipo. ese de Cristiano Campos también. Cristian, Sí. jugó Era también. nacional. Jugó muy bien Patiño. Ah, qué bien, Que le hizo el gol a Olimpia la vez pasada, en el último partido en el Manuel Ferreira, ya que estamos hablando del estadio. Jugó muy bien Patiño ayer, debutó con Central Córdoba. Y bueno, le vino también bien un cambio de aire a todo también, ¿no? Seguramente. Claro, no, pero aparte, Fe, estamos hablando de diciembre del 2021, casi ya 2 Claro. años. De aquel. de aquella Todo lo que jornada. pasó Oye, de para aquel el hincha momento. de Cerro, yo no recuerdo una alegría tan grande como esa. Y el último campeonato también. Para hacer pasó mucho tiempo ya. Al final 2-2 lo que terminó, ¿verdad, el partido? Sí, 2-2. empate. Y ¿Qué le con, favore- con ese empate Cerro salió campeón. Sí, porque le favorecía. Estaba con... Porque en la penúltima, sí. los dos estaban con la misma cantidad de puntos, y en la penúltima Cerro gana su partido y Guaraní empata en Villarrica. Y aquella vez recuerdo que Fernández Cedré Jubero, ya, pues, hablando de dinámica, el actual manager de Cerro y el entonces técnico de Guaraní, no lo pone desde el vamos porque estaba en Capilla y empata Guaraní, pero Guaraní se tenía confianza al decir, el último partido jugamos de local y ganando somos campeones, o sea, no se tomó mal ese empate en Villarrica
Y bueno, la última fecha fue ese encuentro que como final... Alfio Oviedo, única. que hoy está en Cerro, Estaba en Guaraní. hace uno de los goles, golazo. Hizo el Allán. primero. Hizo el primero. 1-0. Sí, El 1-0 hizo él. Marcelito hace el 2-0. gran definición. Expulsión de Alan Benítez. Pero sí fue un partido increíble, increíble, realmente. Pero vamos a ser Yo no sinceros, recuerdo vamos un a ser desenlace sinceros así. también. Sí, ¿verdad? El ambiente Cuya no estaba para Claudio Aquino, Patiño, los Espinos. Claro. Ah, no, eso sí. Totalmente. No, O sea, yo- ahora nomás que ellos salieron y juegan, ahora parece que Ariel sale como que, no sé. Pero vos lo que hiciste la narración de quién tiró el centro, quién marcó, te hace gol que no sabía para que vaya No, pero yo conté contestándote. una realidad, papá querido. Yo conté también lo que- dije el vos me 22, saliste a yo dije decir. un 22 que metió el centro nada más. ¿Eh? No, Bueno, pero Yo lo que dije nomás que vamos a ver, el tiempo le da la Él razón. se acordó ¿o no? Yo No, fui, él se yo acordó no. de Aquino. Yo fui el que Él se acordó dije, de Aquino. yo yo sumé. fui el que dije que ya también pasó mucho tiempo de aquello y no daba más Claro, porque- después vino porque el campeonato del parece que estamos, 2021, claro, parece que estamos diciendo, mira a quién dejó ir Cerro, Claro. porque no, ya estaba podrida la cosa. No, La última después imagen de que- Aquino es sacándose la camiseta porque no quiso entrar. Patiño tenía miles de conflictos con los compañeros y todo. Claro. El Beto Espino Ahí le vos aplaudía, mal de la aplaudía a barco. la hinchada, claro. Imagínate, Ya era llega siglo mal de cumplido. barco. Ya era. Báez, que no sé cómo está en el Nacional de Montevideo, pero contra Boca hizo 2 buenos partidos. El lateral izquierdo, él había tenido un error increíble a lo Iván Piri contra Palmeiras, pues, ¿verdad? La expulsión Claro. que le pasó por debajo. y metió un Esa flechazo. cosa que cambia la historia de un partido. Sergio se cruzó Sí. la otra vez con Alan, dice. Ah, mira. En el Cerro, ¿te acuerdas? Cerro No, y Tacuares. fíjate cómo son las cosas. Servio y Marco Cáceres volvieron a encontrarse como compañeros en Tacuares. Recuerdo, Dani, porque era época de pandemia todavía. Sí, Y era un cronista por medio. sí, sí. Y sí. le tocó estar ayer. Yo no estuve en ese partido. Vos tuviste Mario Obrero, ¿verdad? Vos estabas haciendo una cobertura ida de vuelta, Sí. como de festejo en Dos Bocas. Se estaba llena su casa allá y-Iturio en quinta, después sí. ya era festejo en novena. Juanma recibió el reducido grupo de hinchas de Cerro que pudo ir a la cancha. Y después de ahí fue ya Claro. para Sí, la. Julia, dos para hemos lo visto otro. un partido importante desde allí, ¿verdad? Hace un partido Cerro, Libertad, qué sé yo, ¿verdad? Yo no me acuerdo. De hecho, desapareció mucho. Creo que tiene que ver con mucho también con su actualidad física, ¿verdad? Pocos partidos hizo este año también. O sea, se fue. Hace poco yo lo degradando. vi en un partido. Y sí, después volvió, de mucho, volvió después de mucho. sí. Bueno, Juanma, ¿por qué no nos vamos íntegro a Cerro Porteño? Porque ahí está, es un partido clave para Cerro. Arrancamos el programa con Manuel Ferreira, $5.500.000. Es la inversión que le va a llevar al Olimpia. La remodelación, palcos, graderías nuevas en norte y sur. Vos tenés un resumencito, Obi, por favor, porque mucha gente me está preguntando qué es lo que es esto de Olimpia. Estamos con Juanma. A nivel internacional, que hay muchachos, hay demasiadas noticias. Modo campeonato ya otra vez. Olimpia juega el sábado, el domingo lo hace Cerro ante Guaraní. Hay que ver, vamos a preguntarle por el caso Gavilán a ¿qué Juanma. pasa con nuestra selección también? Y va a correr agua bajo el puente ahora hasta el próximo combo. Están esperando que se enfríe todo, ¿eh? Sí. Va a ganar tiempo. Sí, 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 sí. Y seguimos. Y allí habrá novedad seguramente. Se va a alargar. ¿Pero se va a cambiar de técnico o no? No, ahora ya no. Para el próximo combo, a las resultas, a ver qué onda. Qué pérdida de tiempo, ñande Yara. Qué pérdida de tiempo. Qué bárbaro. Rogarán que se empate con Argentina y se gane a Bolivia. Hablando de, a lo mejor muchos hinchas de Cerro van a relacionar también con lo que pasa en el club, ¿verdad? ¿Ah, con Gavilán? Claro. Bueno, pero la película parece más clara ahí en el sentido de que si Gavilán no gana, no da la talla el domingo, bueno, ya está, parece Bernay calentando. Si logra un sexto empate, Gavilán, ¿continúa Juanma o no? No, a mí incluso me dicen que, no, si la selección jugaba el domingo también y Barros Esqueloto no logra un resultado positivo, también lo sacan. Está muy difícil la cosa para Gavilán. Y a mí incluso me dicen que él también ya es consciente de esta situación, que incluso ya le han comunicado que puede ser su último partido en caso de no lograr un buen resultado, que es victoria. Y depende de la victoria también cómo sea, Por eso. o cómo sea el empate, no sé, hay demasiada variante. Esperamos un ratito, Juanma, por favor.
Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huira Campana. Sanatorio San Sebastián. En el Cacique, llevas más. Ahorras más cada vez que vengas al Cacique. Hacé tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonas con cualquier medio de pago. En Luque, Aregua y en Itagua, el Cacique. Sí te conviene. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco sí se puede. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. A ver, Juanma. Sí, Cerro Porteño que desde ayer entrena por la tarde en lo que va a ser la preparación o lo que es la preparación del partido el domingo ante Guaraní a las 19 en Dos Bocas. Después, como decíamos, después de lo que fue aquel campeonato en el 2021, Cerro Porteño retorna a jugar en Dos Bocas. El año pasado Guaraní, en las 2 veces que le tocó ser local contra Cerro Porteño, lo llevó al Defensores del Chaco y ahora se va a reeditar aquel enfrentamiento y todo lo que significa, ¿verdad? Todo lo que todo lo que conlleva un enfrentamiento entre Guaraní y Cerro Porteño luego del 2021. Todavía sin mucha certeza con relación al equipo. Sí, fue muy notorio, me parece a mí, que va a ser de vuelta uno de los cambios tácticos la situación de la banda derecha en el medio campo, lo de Freddy Vera, que de vuelta no convenció. Yo me percaté en el segundo tiempo, no sé si lo sintieron de la misma manera, hubo veces en el que Freddy Vera era opción clara y los compañeros ya decidían directamente no pasarle la pelota, desde el primer tiempo inclusive, después de algunos desaciertos que tuvo el volante por derecha, y me parece que por allí de vuelta Gavilán va a meter mano. Habrá que ver si se decide por Enzo Jiménez o lo hace por Luis Riveros. Estuve haciendo la revisión desde el partido contra Resistencia hasta el duelo contra Nacional. Pasaron 4 parejas de volantes centrales. La que más repitió fue Damián Bobadilla Carrascal. Después probó con Damián Bobadilla y Wilder, con Carrascal y Wilder, con Fabricio Peralta y Wilder Viera, con Fabricio Peralta y Damián Bobadilla. Por derecha, como volante arrancó también el primer partido Isaías Gavilán, pasaron Enzo Jiménez, Luis Riveros, Freddy Vera. Habla un poco de la inestabilidad que tiene el medio campo del Cerro Porteño y también un poco también a la clara de que evidentemente Gavilán hasta aquí no le está encontrando la vuelta al equipo y de vuelta este fin de semana probablemente hayan cambios en ese sector. Otra vez, o sea, no desde que Gavilán es técnico no repitió equipo. No ha repetido equipo, ya sea por pero producto de lesiones o decisiones tácticas también. No, sí, tiene mucho que ver las lesiones, las expulsiones, pero también habla un poco de lo que es buscar o tratar de encontrar un 11 que pueda rendir a la manera en la que Gavilán espera. Habrá sido desde el clásico en adelante, a lo mejor los siguientes 2 o 3 partidos, que Gavilán intentó mantener un esquema o una base en el medio campo, pero allí de vuelta se encontró con las expulsiones de Wilder Viera, algunas lesiones también que han llegado, y por eso es que no pudo repetir los equipos. Sí, súper lógico, porque si no convence luego el equipo, no hay demasiados reparos cuando se habla de una modificación. Sumarle que en algún momento había una especie de también epidemia con las tarjetas rojas, Wilder Viera contra Resistencia, lo que le pasó a Morel en el Clásico, lo de Arzamendia en Encarnación contra Luqueño.
Entonces se esperaba el retorno de estos titulares, salvo lo de Viera, porque recuerdo que cuando Viera ya estaba disponible no lo usaba como titular. En ese interín también empezó a darle más pelota al sub-18, porque Cerro venía muy flaco con el tema del juvenil, con la bolsa de minutos, y Portillo jugó muchos minutos en los últimos encuentros. Y eso que apuntabas sobre Freddy Viera, marcábamos ahí en la transmisión. Es más, hay una donde él corre muy mal la cancha y Bruno me pregunta qué le pasó a Freddy. Y es una jugada del primer tiempo. Desde allí era clarito, Pachi o el que tenía la pelota. Freddy era tipo, viste, esa última opción. Y se supone que él debería ser una de las primeras opciones para abrir la cancha. Y eso también tiene que ver con el desgaste que tuvo que hacer Alan Benítez, que por segundo partido consecutivo se retiró por cansancio, por el tema del calambre. Y a propósito, jugó Alan Benítez, Juanma, cuando vos habías dicho la semana pasada que había probado con Alan Núñez por el costado. De hecho, también hablaste de otros cambios. Le fue buscando la vuelta y al final terminó jugando otra vez Alan y los otros jugadores que quizás no estaban en los planes para el partido ante Tacuarembó, Juanma. Sí, y fíjate que Wilder fue definitivamente al banco. O sea, el reporte que tenemos es que hasta el viernes, hasta el viernes, que fue la última práctica fuerte de fútbol, Alan Núñez fue lateral derecho. Alan Benítez no entrenó en ese equipo titular y finalmente el domingo termina apareciendo él, Alan Benítez, como titular. De vuelta termina calambrado, no pudo terminar el partido, fue sustituido. Y también es verdad que en ese medio campo Damián Bobadilla participó hasta el jueves del equipo titular, viernes prueba con Wilder y finalmente el domingo aparece de vuelta Damián como titular de arranque. Por eso habla un poco de que evidentemente sigue buscando la vuelta de Gavilán para encontrar el mejor rendimiento que hasta aquí no se ha visto plasmado en los partidos. Juanma, y si no camina la cosa frente a Guaraní, calienta Bernay. No tengo una confirmación. Pero evidentemente, y por el poco tiempo que tenga o que tiene Cerro Porteño, salvo que ya tenga cerrado con un entrenador diferente a Bernay, probablemente sea Víctor Bernay quien de vuelta tome el plantel principal. Y yo creo que si llega a suceder esta situación, no sé si se van a apurar de vuelta en buscar un entrenador diferente a Víctor Bernay por la experiencia o lo que le acaba de pasar con la situación de Gavilán, donde parecía que Bernay encontró el equipo, empezaba a caminar, aparece de vuelta al cambio, pese a que Bernay consiguió un gran partido contra General Caballero y no le está saliendo bien. Entonces me parece a mí que por más rumores que hayan, de hecho que incluso hasta hace 2 semanas se hablaba de sustitutos ya de Gavilán, de entrenadores argentinos que se han postulado o se han ofrecido, por decir de alguna manera, al club en caso que haya algún cambio de técnico. También rumores de que el propio club se comunicó con otros profesionales. Me parece que lo van a tomar con más cautela en caso de que el rendimiento del equipo no sea el esperado el domingo y termine saliendo Gavilán. Y si sale Gavilán, Juanma, los brasileños, los que componen su cuerpo técnico, ¿también tienen que dejar Cerro? También. También. No, porque fue un cuerpo técnico que se rearmó para Gavilán, no sé si va a venir otro, se la va a insertar al nuevo cuerpo técnico. No, solo pregunté. Es que esa bueno, pero y se tremonió bien, ¿no? Bueno, pero tampoco me miren así, como no sé. No, normal. Hacemos una pregunta obvia, Ariel. Mira que a veces salen así esas preguntas con una información interesante, ¿eh? Bueno, Bernay entonces, Juanma. Probablemente sea Víctor Bernay. Y mira, Ariel, que a ver, parecería obvia tu pregunta o la respuesta a tu pregunta, pero es verdad, yo no recuerdo un caso de un cuerpo técnico o un entrenador que haya armado o que el club le haya armado por eso, a su asistente. Y compañía, cuando llegó recién se armó el cuerpo técnico. Claro, yo recuerdo que sí, Miguel Ángel Russo también estrenó asistente aquí con, no recuerdo el apellido del ex volante de Vélez. ¿Por qué vos le descartás a Cubero? Yo lo descarto. Él se descartó. Pero después pues puede decir, me pidió la directiva, el presidente me llamó. Hasta fin de año, 2 meses. Y pues yo creo que Cerro Porteño necesita en estos momentos una mano de todos. Por eso, bueno, yo tendré que ayudar al club. Pues bueno, yo he dicho en principio que no que estaba metido en el tema de la gerencia.
pero bueno, Manolo. Manolo está también, entonces pues bueno, Cerro necesita y nos vamos a vaciar por el club. Mira Manolo, Bruno, Manolo también está ahí, cierto. Ahí, mira el currículum de Manolo. Finalista de la Europa League, ¿no? Sí, acá de Atenas. El doctor Zapar me ha llamado y pues bueno, uno antes La vez pasada por lo menos catamos el saludo. Ya te estoy diciendo cómo va a ser el tema a lo mejor. Y si no en esta fecha va a ser en la siguiente, y ya está, y así va a ser. Si Gavilán no. Yo no creo, o sea, desde la perspectiva de Jubero después de su última conferencia, o sea, sería demasiado riesgo para Jubero asumir eso. Mientras que hasta está el profesional Manolo Jiménez. Y si la dinámica es esto de que el plantel de Bernay. Entonces Bernay lo más rápido, práctico, está ahí a mano y... Pero mira que los técnicos que no se retiraron aún tienen esa fuerza. Pero entonces si le va mal a Jubero, tipo Gavilán ya no puede volver al sub-20. Jubero que va a si decir, yo me vuelvo, sale por completo del club, creo, me parece. No sé. Y él estaba, entre comillas, estable como sub-20. Digo lo de Jubero, que él vino para otro proyecto. Y está el tema también de crear, ¿cómo es que le dicen? Feeling, ¿verdad? Y me parece que Bernay fue el que en ese sentido atrapó, terminó también, como dijimos ayer, el tema de Guillermo y sus ideas, es el que más cerca está de las ideas de juego que quieren también los jugadores, porque como le respondieron los jugadores a Bernay y lo que está pasando con este equipo. En el segundo partido, ¿verdad? Pues en el primero era... Pero era un equipo diferente. Pero el primer partido fue por el de la reconstrucción defensiva. ¿Se acuerdan? Sí. Y dijimos, mira, Cerro encontró la defensa, justo volvió Morel o apareció Morel. El sábado, porque había dicho alguien que Bernay no estaba en el país. El sábado estuvo mirando en el Parque Azulgrana, de donde juega la inferior de Juanma. Sí. Estuvo sentado codo a codo con Jubero. Sí. Los dos tuvieron toda la jornada, pero tuve una persona que fue a ver los partidos y ellos tuvieron separando 3, 4 partidos seguidos, Jubero con Bernay. Jubero es inteligente, cosa que creo va a proponer nomás que Bernay sea el técnico. Claro. Sí. ¿Entendés? Y Bernay. Sería poco inteligente que Jubero agarre. Salvo que el propio Zapal le diga a Jubero, no, profe, necesitamos que vos te hagas. Por eso pues, yo hice ese discurso. Pero a mí me han contratado. Me ha llamado el doctor Zapag y bueno, visto esa situación. Yo le decía, doctor, usted me llamó para otra cosa y usted sabe pero, cómo claro, termina esto. Tu jefe cuando te llama y te dice, hermano, ahora que necesitamos apagar acá el incendio, pues uno puede decirle, no, pues yo vine acá para adornar los focos, ¿no? No, es que hermano, si acá se está quemando esto, ¿qué foco? No, ven acá. Yo te decía, cuando me llamaste estaba ese foco de incendio. Fernando. Otra cosa es si vos me hubieras contratado cuando, no sé, le habían hecho el contrato a 4 años. Tiene la razón, Chuna. Así nomás fácil. ¿Y te acuerdas una vez cuando arrancaron Horacio Cartes? No, muy de jefe esa, no. ¿Qué va a tener? Que el que tiene la plata hace lo que se le canta. ¿Cómo se llama el uruguayo? Y así en Paraguay, hermano. Pero de que tenga razón, no. Miguel Falero. Falero se fue a Roquice. A Se quedó Quice como técnico. Que era gerenciador. Sí. Bueno, pero Quice es especial. También él, hablando de armar cuerpo técnico, aceptó unirse a Talavera. Sí, en Olimpia. Claro. Cierto. Acá me pasó a la Sobrana, Somoza era que le trajeron a... Leandro Somoza a Russo. También. Claro, por eso. Él, pero la diferencia es que Russo lo trae. Claro. Acá el club apostó por estos asistentes. Si probable equipo. Por eso, Juanma, entonces no fue tan descabellado mi planteamiento, que acá me sentaron todo. Al comienzo me pareció muy obvio, pero vos sabés que después analizando bien... ¿Qué pasa si le da Bernay? Bueno, muchachos brasileños, muy obvio, digo, ustedes se quedan y Bernay se mete acá y punto. Está queriendo salvar por Ariel, está bien. No, de hecho que Bruno, a mí lo que me dicen es que si Gavilán sigue teniendo tantas oportunidades, es justamente por la inversión que se hizo con sus asistentes y porque entienden en la directiva del club que son asistentes de primer nivel y ven la calidad de su trabajo. Juanma, equipo probable de Cerro para enfrentar a Guaraní, por favor. Y es muy arriesgado. Antes, Bruno, me gustaría, porque esto me enteré hace unas horas nada más,
conversando con este tema del Cerro Porteño, tratando de indagar y averiguar, y me parece que puede llegar a ser un dato muy importante, porque incluso es algo que ya se vivió esta temporada en la época Facundo Saba, y lo que ocurrió durante el partido de Guaireña, o contra Guaireña, en la Nueva Olla, que después termina la destitución de Facundo Saba. Me parece que este dato que me pasaron el día de hoy es muy importante, no sé si obvio o redundante, pero marca un poco el presente que está viviendo Cerro Porteño. Decíamos el domingo en plena transmisión que ya gran parte de la directiva del departamento de fútbol no tiene o ya le sacó el crédito a Gavilán. Y esta información lo pude confirmar hace algunas horas, inclusive con el testimonio que se dio también durante el partido del domingo ante Nacional, y hasta inclusive hubo pedido de gran parte de la directiva, para no decir que fue unánime, pero solicitando de vuelta a Juan José Zapag que tome la decisión de sacar a Gavilán como entrenador de Cerro Porteño. Peralta y Tobías serían las, digamos, las huellas que dejaría Gavilán en caso de que se va Juanma. Perdón, pero sí, no, acabo de, o sea, para no mezclar mal el tema del equipo, la información habla que directivos le pidieron a Juan José que ya no continúe Gavilán. Habrá que ver este fin de semana cómo se desarrolla. Ahora, cambiando de tema y viendo al equipo, sí, probablemente se repita, o Peralta repita, habrá que ver quién es su compañero en el medio campo y principalmente quién reemplaza a Freddy Vera por el sector derecho. La defensa, me parece que no van a haber muchos cambios. Habrá que ver cómo recupera Alan Benítez. Consulté, me dijeron que no es ninguna lesión, fue de vuelta una contractura por el desgaste que realizó durante el partido, y a partir de allí seguramente va a ser la misma defensa. Juanma, me parece que es un detalle muy importante el que dijiste. Quiere decir que ahora no es que si empata o pierde Gavilán, igual si gana ya no tiene crédito por parte de la mayoría de los directivos, y el que lo sostiene es Zapag. No sé si lo sostiene, pero está en su campo tomar la decisión. Y a lo que vos planteás, Fabio, recuerdo que a Francisco Arce, por ejemplo, lo cesaron del cargo después de ganar 1-0 a Trinidense en Encarnación. Como antecedente. Son otros profesionales del mismo año y todo inclusive, pero yo creo que hasta ganando inclusive no sé si está tan seguro Gavilán en el puesto. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós, 12:43. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 41 7706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Sosa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con Apostal. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas en el sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz, afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención
Para los amantes de la facilidad y la practicidad, es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Bueno, una de las noticias del día, sin duda lo que anunciaba Cardona, la construcción de los palcos, pero también de 2 bandejas, una sobre gradería sur, otra sobre gradería norte, haciendo que el estadio tenga una capacidad para 25.000 personas. Actualmente 17.000 personas entran en para uno. Lo de Cardona, y más tarde, cuando arrancábamos el Carinal Deportivo, habló el doctor Manuel Ferreira sobre una duda que tienen todos: cómo se va a financiar esta obra, cómo van a hacer para encontrar los recursos en medio de tantas deudas. Vamos a escuchar, Ovalito, lo de Miguel Cardona, y luego el doctor Manuel Ferreira, que es uno de los responsables de la ingeniería económica para lo que va a ser la construcción entonces de las bandejas y los palcos en el estadio Manuel Ferreira de Para Uno. Tu estadio se va a ir a 18.500 lugares. ¿Qué va a pasar con un estadio con 18.500 lugares? Los partidos de Libertadores, los partidos importantes, va a tener que ir otra vez al Defensores. No cierra eso. O sea, nosotros tenemos que tener un modelo donde por lo menos tengo que llegar a cerca de 25.000 personas. Para hacer ese modelo, el diseño que estamos trabajando es, ya lo voy a comentar, es una infinita, pero total, estamos entre los olimpistas. Sobre gradería norte y gradería sur tengo que poner 2 plateas. Con esas 2 plateas, haciendo también un vestuario nuevo, y esto se está trabajando seriamente. Primero, seguramente lo que va a hacer, va a bajar de nivel la cancha un poco. Al bajar de nivel, eso te genera espacios de preferencia, de caca. Hay muchos socios que quieren estar. Y la idea es completar los palcos que están encima de preferencia, que son los palcos que existen hoy, y hacer otra batería de palcos enfrente, es decir, encima de platea. Doctor, la ampliación a 25.000 espectadores, ¿cuánto va a demandar económicamente? Y está en el orden más o menos de los 5,5 millones. O sea, la inversión sería de 5,5 millones de dólares. Eso ya se venía pensando hace tiempo, pero era un proyecto de 200 palcos enfrente. Eso implicaba, por ejemplo, que había que cortar las columnas de la lumínica, y eso seguramente no se va a hacer ahora, con lo cual es más pequeño, pero es más barato también, ¿verdad? Y después hacer 2 bandejas sobre el norte y sobre el sur, que posiblemente sean plateas, ¿verdad? También. ¿Cuánto puede llegar a costar un palco, por ejemplo, doctor? Y un palco más o menos te va a costar por año, te digo un número aproximado, más o menos $1,000 por persona. Si el palco es de 9, te va a costar $9,000 por año. Pero es un palco donde vas a tener tu televisor, vas a tener una pequeña gradería enfrente. 65 millones de guaraníes. No es mucho eso, doctor, para 9 personas. No es mucho, yo creo que es bastante razonable para iniciar la construcción. Palada inicial estamos hablando, yo te pregunto eso, palada inicial más o menos ¿cuándo? Y yo creo que hacia fin de año. ¿A fin de año ya de este 2023? Sí, eso está bastante avanzado. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. En el Cacique más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonás con cualquier medio de pago. En Luque, Areguá y en Itagua, el Cacique sí te conviene. Tema Olimpia. ¿Qué piensan ustedes de esto? Creo que es medio extemporáneo y que, porque lo que dice Cardona es añadir a la estructura existente 2 plateas más, una en norte y otra en sur. O sea, cuando vos le preguntabas el tema de los palcos o de la zona de preferencia, baños, yo creo que, o sea, el estadio necesita una reforma más profunda y que dentro de esa reforma también se pueda aumentar la capacidad. Esto pareciera ser que la estructura va a seguir siendo la misma, más allá de las explicaciones técnicas de bajar unos metros, el tema del césped para ganar físicamente. O sea, no sé si es precisamente así como Olimpia debería aumentar la capacidad de su estadio. Y yo te decía lo de extemporáneo porque cuando llega Chiqui y un día después, ya que ustedes citaban lo del debut de Ocampos, justamente él hace el gol contra Zavala en ese giro, el famoso día de la actuación de La Mosca, ¿verdad? Que prácticamente se quedó muy poca gente para lo que era la víspera del aniversario. Chiqui pidió para que se cierre y se ponga en condiciones, y este sábado Olimpia vuelve allí y después va a jugar la regularización contra Ameliano también, porque allí Manuel Ferreira decía no, a fin de año, pero después que termine el torneo u otra vez Olimpia tendrá que ir al Defensores del Chaco. Yo creo que el timing sorprende y que si se decía, miren, vamos a jugar tal torneo, o como hacen los equipos grandes en Europa. A ver, Barcelona dice, nosotros vamos a ir a Montjuic, vamos a cerrar el Camp Nou y después la idea es volver para tal fecha el aniversario. Y no sé cuánto tiempo, pero a mí particularmente me sorprende el momento y la forma como quieren ampliar más allá del modo de financiamiento. Entiendo que son diferentes partes de esta historia de Olimpia, pero el futuro deportivo me parece que tiene que ser el enfoque principal aquí, ¿verdad? Desde el punto de vista de no solo pensar en la parte de edilicia, que sí o sí seguro se tienen que hacer esos cambios, pero la realidad de Olimpia que en estos momentos en lo deportivo todavía no sabe con qué va a contar el año que viene, por ejemplo, ¿verdad? Desde el punto de vista de que todavía no ha encontrado una claridad al respecto. No se sabe si va a jugar Copa Sudamericana, si no la va a jugar, si no va a tener Copa Internacional, si va a jugar la Copa Libertadores. Entonces me parece que dentro del proyecto deportivo, no sé si es oportuno hablar de esto también, ¿verdad? Con respecto a lo edilicio, que me van a decir, sí, esto tiene que mejorarse sí o sí, pase lo que pase el año que viene, en la realidad deportiva que tiene la institución. Pero me parece que el hincha le preocupa más cuál va a ser el futuro más inmediato, que es justamente eso, con qué plantel puede contar el Chiqui Arce el año que viene, atendiendo que hoy por hoy no puede fichar Olimpia, y se podría tener o canalizar una posibilidad de ampliar el estadio, repito, con la inversión que va a llegar desde otro sector. Pero el hincha pues no quiere escuchar eso en estos momentos. El hincha quiere otra cosa, ¿no? Que es con respecto a... Pero vos sos dueño de la pero, voz del hincha. no, o sea, vamos a poder hacer un sí, WhatsApp pero, 10. Porque vos ya te autonombrás más o menos defensor del pueblo y la voz del pueblo. Lo que te quiero decir nomás que el hincha Olimpia, todo bien con que se quiera ampliar el estadio, pero Olimpia quiere escuchar que se va a levantar la sanción de FIFA a fin de año, por ejemplo. Ese es el principal. No sé, a lo mejor yo estoy equivocado, a lo mejor tenés razón vos. Y yo también puedo estar equivocado, y a lo mejor me dicen, no, vamos a ir de la mano las dos cosas, va a ir la ampliación del estadio, vamos a pagar la deuda y yo te digo una cosa, yo creo que la gente va a estar a favor de la ampliación del estadio. Que el estadio se para mí la hinchada va a... la hinchada... Pero ¿cuál es la...? Yo te dije
¿Cómo quieren remozar el estadio? Ellos quieren colocar 2 plateas más a la estructura existente, además de bajar unos metros. Y poner... O sea, si me decía, no, sabes que vamos a cerrar durante 6 meses, 1 año, y vamos a remozar completamente, y un estadio coqueto para 25.000, eso, por ejemplo, yo no creo que haya sería dinamitar todo y... Claro, tendría que tirar toda la pero cultura no, yo te digo, porque de esta forma... los taludes y eso no... Pero no, Cerro está mal, o sea, si van a... Cerro amplió, o sea, Cerro mantuvo... No vaya a comparar, lo de Cerro es muy diferente. Estructura anterior, ¿verdad? No, la vieja olla y después amplió. No es que destruyó todo, no es que tiró todo abajo y comenzó todo de nuevo. Pero un estadio muy incómodo para ver, el de Cerro, hasta de preferencia era incómodo para ver. Y ahora un lujo, ¿no? Cerro hizo... Pero la parte de abajo no son nueva. nuevas. La parte de abajo son las viejas graderías. ¿Cuál, por ejemplo? La de preferencia, no es que No, yo ellos bajaron la cancha también para poder hacer la... Pero esa estructura de la preferencia parte es de la vieja olla. Es decir, no se tocó, se fue ampliando. No, claro, eso es una forma, lo que estaban diciendo los compañeros. Remodelación también. Eso, claro. O sea, entonces, adornar, nuevo estadio. Que quede lindo. Acá lo que estaba diciendo Dani es que no sea poner un pedazo encima del otro, ¿verdad? Un remiendo, claro. más o menos, ¿verdad? Sería no, pero eso puede ser una gradería nueva, superior, bandeja alta, hermano. Porque... Y van a bajar el campo de fútbol para poder hacer los pacos. Yo no sé, ¿por qué tantos problemas crean ustedes? No quieren que Olimpia tenga un estadio más lindo para 25.000 personas, pero por favor. Yo ponerse ese título. No, pero me están poniendo por ustedes. Lo que pasa es que hay cosas muy... Esto, vamos hay cosas muy... El hincha Olimpia quiere hay cosas muy... Hace poco... ¿Qué te parecen las graderías de España y de América López? Hace poco, ¿quién nos dijo que... Creo que Cardona nos dijo que era muy imposible hoy pensar en levantar la sanción en diciembre, ¿verdad? Él sí, claro, él lo dijo. Y bueno, por eso... Y 60 millones y bueno, pero hay un un doble mundo. Primero que no puedo levantar, pero es menos. Porque si vos pagás una, te dan 15 días, te dan tipo una ventana, ¿verdad? Que le pasa a los equipos. Si vos solucionás un conflicto, como le pasó a Olimpia, le dieron 15 días, Independiente de Otro Espejo lo mismo, le dieron 20 días cuando solucionó lo de Cecilio. Acabo, por ejemplo, tener una realidad económica muy mala, pero contrataba a Diego Aguirre, que tiene un caché impresionante. Arce no es barato tampoco, y ahora anuncia esto, entonces el hincha se sorprende, ¿verdad? Pero esa contratación yo nomás sé justificar. Yo soy el abogado de Polente, estoy mirando ahora el digital acá, hermano. Pero esa apuesta, porque se está anunciando una obra de 5,5 palos. Pero esa apuesta con la copa que entró, porque se quiso hacer una buena copa, que creo que hizo una buena copa. Claro, entró mucho dinero. 10 palos, ¿eh? Gracias a esa apuesta me parece que no estuvo tan equivocada la dirigencia de Olimpia. Ahora, ¿a cuál apuesta te referís? Y entrenadores chiquis. No, pero pagar un cachecado. A todos nos sorprendió cuando vino Aguirre, porque Aguirre era un técnico caro. Es caro. Otro punto, si vos querés 25.000 es para tener más socios, ¿verdad? Es para el socio. También. Sí. Y al socio le tenés que dar copa. Pero no es solamente y si no clasifica para la copa es complicado. Yo creo que si es autosustentable. Si autosustentable. Me parece que está bien. Ahora sí, va a salir de las arcas de Olimpia. No va a salir de las arcas de Olimpia. No. Olvídate. Ahí Juanma contaba, en las butacas, por ejemplo, Cerro, ¿cuánto vendió? Para aclarar nomás, para que vendió todos los pacos, están todos vendidos. Y por eso. Y bueno, y ustedes no quieren que Olimpia haga lo mismo, a la pucha. A mí me están diciendo. A vos te estoy acusando, a vos te digo. No me vas a acusar de eso, al contrario. Te estoy diciendo que si es que va a ser autosustentable, vendible para adelante. Para aclarar nomás. Claro que va a ser. Si va a sacar la plata de las arcas actuales del Olimpia, ahí va a ser complicado. Pero explicó eso Manuel Ferreira, explicó. No me acuse, con la compra, cuando vayan pagando a medida que se vaya pagando, tipo, no sé más cómo es que nadie van a ir haciendo. Nadie dijo que se va a endeudar más a Olimpia, nadie dijo eso. Yo lo que digo es, está bien, puede ser autosustentable todo esto, pueden recuperar la plata inmediatamente quizás con los palcos, pero ¿qué le vas a dar al hincha deportivamente el año que viene? Pero pues eso es otra cosa. ¿Vos no crees que Olimpia no se va a ir por lo menos la Sudamericana? Pero un rato, Fabio. Sí, pero la Sudamericana para ampliar el estadio. Y puede ser lindo para apostar toda la Sudamericana. ¿O acaso ustedes en algún momento nos dijeron, yo tengo memoria, ustedes nos dijeron acaso, qué bien quedaría que Cerro no pelee la Libertadores y que se enfoque en la Sudamericana y ganar ese torneo?
Inclusive cuando Olimpia No, eso está... dijo Ariel. Decir por ahí, bueno, Ariel... No, bueno, no, que Cerro... No sería Todo lo bueno contrario. que Cerro gane Todo la lo Sudamericana, que contrario. vaya primero por algo más fácil a Sudamericana. Juanma dijo una vez, no, y yo acompañé también, porque para mí, ¿viste? Yo paso. los equipos paraguayos están más cerca, disculpame, yo pensé que disculpame, porque yo quiero decir que sí, yo soy de ese pensamiento. Los equipos paraguayos están más cerca hoy de jugar una final de Sudamericana que de Libertadores. Sí, totalmente. Y ahí tenía San Pablo, tenía Corinthians, tenía un montón que no se ponen colorados por Es estar más, cerca de la Federico, final. te haré una cosa. Son equipos grandes. Llegó, no sé si vos también Sí. dijiste o quién acá en la mesa, pero yo recuerdo muy bien Sí. que el camino era mucho más fácil y más, no solamente Cerro, sino que Olimpia también tenía el gancho de es el torneo que no ganó todavía. Por eso a Olimpia le dolió tanto lo de Goianiense, porque Goianiense era muy inferior a Olimpia en los planes previos y lo eliminó. Claro, y pero- la gente se iba a enchufar. Acá contra Goianiense tuvimos un estadio lleno. repleto. Pero sabes que, siguiendo el hilo de lo que es ampliación, estadio, socio, más allá de este análisis deportivo que estamos haciendo, de que es más factible una Sudamericana que Libertadores, vos sabés que el hincha a esa fase de grupos de la Sudamericana no va a ir como va a una fase de yo grupos de no lo Libertadores. descartaría No, ya no, como claro. lo Por está eso. haciendo Fabio a Olimpia de la Libertadores. ¿A cuántos puntos está? Porque tiene dos Eso partidos está bueno pendientes. saber cuántos puntos está Igual, Y Fabio. está a 6 a 9 y tiene dos partidos Mira, pendientes. Bruno, hace rato O sea, cuando Juanma no aportó... no vayan a ser vos también sepulturero, porque de sepulturero ya tenemos acá a Ariel. Yo ya no quiero, yo no me quiero ganar ese mote, no, de ninguna manera. A ver, ¿a cuánto está ¿Pero qué Olimpia? va a hacer? ¿Eh? ¿Eh? Son las cosas que pasan. ¿Verdad? No, pero ¿yo qué estoy diciendo de malo? ¿A cuánto? No, no Yo está digo bien lo nomás que no vos aseguró- decís. No aseguró todavía O nada. sea, bien y deportivo. mal, ¿verdad? Pero más o menos. ¿A cuánto está Olimpia Ya de...? 10 está de Trinidense, por ejemplo, para ese cupo. Bueno, donde- el tercer cupo está a 10 y con dos partidos menos. Claro, con O dos sea, la partidos. realidad es Y- que está a cuánto? A 6, a 3. No, no es el tercer cupo, el único cupo, el único. Sí, el único. ¿A cuánto? Y sí, porque el tercero, porque el otro pues la Copa Por eso, Paraguay el y que ya- gana, y que ya se ya no eliminó está Olimpia. Olimpia, ¿verdad? Por eso. Y después el campeón de Apertura que ya fue Libertad y ahora Cerro o Libertad. Y está a 4. 10 con dos partidos menos. Sí, va a quedar Ahora, 4 si ganan los yo dos. hace rato 4, cuando ahí está. Juanma aportaba, Juanma dijo que en esa capacidad de la cancha de Cerro recaudaron 3 millones. O sea, para hacer matemática nomás, si va a costar 5 millones y medio y hablamos de un estadio más pequeño, yo no sé si los 5 millones y medio. Yo no entiendo. No, no, porque a ver, Hay y- que generar, hay que mover, no sé. Y sí, si- pero con responsabilidad, ¿eh? No, ya sé, Dani. Porque yo no mira que digo Olimpia movió y tiene 60 millones de deuda. No, yo no dije lo contrario. No, Yo y estoy es que diciendo justamente- me parece que darle comodidad, porque eso pues va a conllevar que el hincha quiera asociarse, que quiera comprar el palco. Olimpia va a jugar en su estadio, no va a estar ya pagándole al defensor del Chaco el tema de alquilar que esto, que cupo de entrada y compañía. Van a manejar plenamente ellos. Vas a tener más auspiciantes también. Mira que yo no sé cuánto se le paga, pero aunque llegues a 25.000, perdés casi 10.000 en relación a lo que recaudas en el Defensores del Chaco. O sea, también tener en cuenta eso. Por ejemplo, ¿qué está haciendo el departamento de marketing del Olimpia? Porque habrá existido un bajón importante, porque agosto fue mágico con lo de Flamengo y Fluminense, con la cantidad de socios. Yo me imagino que en septiembre habrá bajado por una cuestión lógica. Vamos a preguntarle a la gente de Olimpia. Y Diez hoy, audios WhatsApp hoy nomás. veo colocan 50.000 las plateas para General Caballero. ¿Quieren o no quieren el nuevo estadio del Olimpia? O sea, la reforma, la De esta reestructuración. forma, De esta forma. Sí, no, Porque de una la remodelación. Porque viste que, yo por eso yo te preguntaba, vos decís, no, pero van a hacer plateas modernas. Pero si allá abajo es lo mismo, y otra vez ponen, ¿cómo queda? Además del tema de la zona este. Bueno, vamos, primer audio WhatsApp, a ver. En serio, vio Chum. Olimpia debe y Cerro vio cuánto debe por su estadio. O cuánto debe a los zapatos. Cierto. De Cierto. audio, o sea. No tiene, digo, algo para hablar, o sea, para hinchar la bola, o sea. Solo Olimpia, digo, vende para ustedes, o sea. Qué puta, o sea. Qué cizañeros son, o sea. Cierto, Cerro también debe, pero ¿quién no sabe eso? ¿Eh? No, pero Cerro debe también por su olla. Y de eso estamos hablando porque acá se quiso proyectar de que Olimpia no va a gastar un peso. ¿Qué?
Bueno, pero está bien. Bueno, tranquilo, No, es que, espera. no, cierto. Vos no me decís cierto. ¿Qué es lo que es cierto? Pero Lo es que es dijo, cierto que debe Cerro también. ¿Y quién es lo que dijo lo contrario acá? Yo no dije que vos Y hayas bueno, dicho entonces, lo ¿qué es lo que es contrario. cierto? Pues hacemos chavo y No, Kiko, hermano, no, esperamos acá un parece ratito. que Bolaño es otro. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbaro. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Gareca tiene que ser técnico de uno de los de la selección o de Cerro. Si ellos quieren ser campeón, uno y uno mutuamente, clasificarnos y el otro. Y agarrar Horacio Manuel Carta. Bruno, mate coyo, me dio la oportunidad de saludar a la mesa. Que pucha, Bruno, se la vale. Más bien, la Olimpia, la yesta. Yo ya, ya por idea, ya promocionan, ¿vale? Pero estamos contando la información, señor. Hablamos de Cerro ahora. Vamos a hablar de la selección en un momento. Vamos a hablar de los otros equipos. Teneme una paciencia también, hermano querido. No puedo yo hacer todo. Bueno, espera un ratito. ¿Qué tal, Bruno? Es preferible que Olimpia siga jugando Copa Internacional en el Defensor del Chaco e invertir cualquier ingreso que tenga en saldar las deudas más recientes que tenga para poder entonces armar un buen equipo. Nosotros lo que necesitamos es seguir ganando títulos. El estadio estamos cómodos jugando en el Defensor, en la Copa y partido local en Paraguay. ¿Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial, lo que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo? Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Hola Bruno, hola muchachos. A diferencia de los demás clubes en Paraguay, para Olimpia sí es negocio ampliar la capacidad de su estadio, remodelarlo. ¿Por qué? Porque Olimpia puede estar en, no sé, el octavo, noveno puesto en la tabla, pero gana 2 partidos seguidos y se llena el estadio. Para uno le queda chico. Entonces, es una buena alternativa. Independientemente de que el año que viene haya o no un torneo internacional, se llena el estadio. Yo me fui a la final de la Supercopa contra Ameliano y el Defensor le quedó chico a Olimpia y era un torneo interno, local, la final de 2 torneos internos y estaba repleto. Bueno. Olimpia necesita saldar sus deudas, no un estadio nuevo. Yo soy olimpista y cierto Cerro debe, pero la deuda de Cerro no está judicializada, Bruno. Es muy grande la diferencia. Septiembre, mes para festejar, no solo por la primavera, sino porque es el mes aniversario de Pollo Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollo Don Juan para todos los gustos. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por la albirroja. Bueno, nos envía alguien, efectivamente, no voy a decir el nombre, lógicamente, pero costo de palcos por 5 años cuesta $65,000 por 5 años. ¿Está bien? No, espera un poco. 65... Costo de palco por 5 años. Palco cancha cuesta 65 millones o $65,000 por 5 años. No, pues no es descabellado, pues 65,000 por 5 son $13,000 por año. Y hace La rato infraestructura de Manuel Cerro... Ferreira te dijo 10,000. ¿Ah? Sí, Manuel Ferreira te dijo 10,000 y 65 en 5 años son 13,000 por año. La infraestructura de Cerro está tasada en más de $80 millones. Cerro tiene deuda de 50 más o menos. $65,000 me confirma, sí, $65,000 en 5 años. Perfecto, gracias a la fuente. Espérame un ratito, por favor. Papi Bruno, saluda a la audiencia. Yo la hacen que te ahí
Apoyo total. Olimpia de la gente al estadio de Bruno. Olimpia y gente está. Cerro mío tu se le estadio. No fue la gente la estadio. Olimpia está y gente. Apoyo total. Mensaje anti-champ. Franco. Muy bien, gracias. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado. Elegí tu carrera y estudia con nosotros. Convocatoria 2024. Dirección Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-574-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Hola mi estimado Bruno, un saludo. René Ferreira de Ciudad del Este. Olimpia tiene que concentrarse en pagar su deuda, mi amigazo. Tiene que pagar su deuda para poder fichar y traer buenos jugadores para este 2024. Ya más adelante, cuando tengan mejores resultados futbolísticos, ahí sí que se piense en el estadio. Bueno, estamos con las opiniones de los oyentes del... Juanma ya entró con el bloque de Cerro, ¿eh? Gavilán cambia otra vez de equipo y hasta ya nos decía que gane, aunque gane Gavilán, sí, ya probablemente no continúe. Hablaba que la mayoría de los directivos ya le pedía a Juan José Zapá que lo saque a Gavilán, que ya es irresistible su presencia, ya no tiene crédito, definitivamente. Olimpia hace mucho tenía que haber hecho esto. Olimpia puede estirar más la cancha hacia la avenida Mariscal López, entonces le va a dar el espacio para hacer triple bandeja en sector norte y para hacer triple bandeja en sector sur, y aparte puede hacer doble bandeja en plateas, y realmente da, y espectacular sería un estadio para 25.000, para 27.000 personas, moderno, empastado nuevo. Yo creo que le viene muy bien al fútbol paraguayo, no solamente a Olimpia. En Petrosur, carga nafta Activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Bruno, las inversiones en estadios son importantes e interesantes. Ahora, es el momento, teniendo la deuda que tiene. Y la otra pregunta es, está bien si llenan todos los partidos sus estadios, pero llenan al 60-70%, o sea, ¿es necesario ampliar ahora mismo con la deuda que tienen? Categóricamente que no tiene sentido. Si cambian el estadio, ¿por qué no hacen un estadio totalmente nuevo y cambian el sentido de la cancha? Amplían hacia Mariscal López, o en todo caso utilizando el sector de las piletas. Ahí van a hacer un estadio nuevo, totalmente nuevo. Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Los perros no escuchan ya, no entienden. Le acaba de decir que la deuda por las bandejas que están haciendo se van a pagar sola con los precios de los palcos, y obviamente esos palcos se van a llenar. Igual nomás los perros, como si no hay plata. Qué tal que son, ya. Hola Bruno, ¿cómo te va? Qué pesado que son esos cerristas que tenés a tu lado, será. Niego negativo, los cerristas son siempre negativos, Bruno. Olimpia tiene que hacer su estadio, tiene que ampliar. Ya anda orilla para Beyman con la Olimpia Cancha, ¿verdad? Queremos irnos y no entramos más, entonces tienen que ampliar su cancha para irnos en la cancha. Yo, querido Bruno, y a toda la mesa, como olimpista,
priorizo buenos jugadores, una cuarta Libertadores, antes que un estadio lindo. Es como tener un autazo y vos vivís en una casa de hule. Entonces no, para nosotros, como olimpistas, y te aseguro que la gran mayoría piensa igual. Preferimos campeonato antes que cancha linda. Está bien que se haga la ampliación siempre y cuando no sea el club el que se va a endeudar. Si es una empresa que se va a hacer cargo, bienvenido sea. Otro tema, Bruno, ¿qué pasó de el club que invadió terreno ajeno y que hablaste con la directora de registros públicos? ¿Qué pasó ese caso? Para saber nomás, sin ánimo de ofender ni nada. No hay ninguna Espero tu ofensa. respuesta. Saludos. Ella hizo la denuncia ante la Corte Suprema, le llamamos y ella ya no quiso hablar del tema. Y no, era la Villa Olimpia, es un terreno adyacente a la Villa Olimpia, por eso hubo una confusión. Y en ese momento estaba el tema de la escrituración del Olimpia, se estaba procesando, por eso que también yo me había equivocado porque consulté a una fuente y me dijo, sí, hay un problema con el tema del papel de la escritura del Club Olimpia. Algo que lo confirmó el propio presidente del Club Olimpia en la asamblea. Él había anunciado que por fin, después de mucho tiempo y problemas de escrituración, Olimpia pasó a nombre del club La Villa Olimpia. Hola Bruno, ¿qué tal? Desde Ñemby. Atento. Como olimpista quería participar un poco en la conversación. Es justo y necesario, Bruno, un estadio que Olimpia modernice su estadio y la capacidad que se amplíe. Es muy necesario para Olimpia, para el fútbol paraguayo. Entonces, porque Olimpia ya invirtió en la Villa Olimpia, ya invirtió mucha plata en la Villa y ahora es momento de apuntar hacia el estadio. Por parte, José Reina Olimpia. Está muy bien, muy bien. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, atiendan señores, esto es noticia a nivel internacional. Detuvieron a 3 jugadores del Real Madrid por una causa ligada a revelación de secretos de índole sexual. El número de arrestados puede subir en las próximas horas. Hay futbolistas de la filial y del tercer equipo. ¿Qué locura esto será? Y se habla de eso porque... Pero, ¿son jugadores también de primera o son de...? Dentro de la investigación podría darse... Canteranos. Por ahora son canteranos. Canteranos son, sí. Porque... Pero, ¿qué es lo que es la cuestión de índole sexual? A una menor de edad la filmaron y la amenazaron con publicar el video. Qué locura. Sí. Los hechos se habían producido en Mogam, en Islas Canarias aparentemente, porque dice municipio canario, dice, de Mogam. Y también habla, esta es una información que sacó a relucir El Confidencial, y están observando los teléfonos móviles y compañía, y no se descarta la posibilidad de que haya implicancia de jugadores de la primera. No se descarta eso, pero tampoco lo confirman. Lo cierto es que se personó la Guardia Civil a Valdebebas, y ahí se hicieron los arrestos. Claro, el lugar de concentración del Real Madrid. Donde practican los filiales también. Santos Cruzeiro 18 horas, Brasileirão, fecha 23 hoy. 18 horas Fortaleza Corinthians, 19 Coritiba Bahía y Bragantino Gremio, 20:30. ¿Será que ya juega Villasanti y otra vez en Gremio? Lo más probable. Y ayer arrancó la fecha con la derrota de Flamengo 3-0. Sí, contra Inter, Paranaense. Sí, Inter que le dio vuelta a San Pablo. Ese 2-1. Sí, señor. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural.
El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y tenemos Espera un ratito, noticias hasta acá, esperamos. Sí, a ver, sí, estamos... Acá me dice que Barros que el otro ya no va a seguir. Cuestión de horas. Epa. Qué suerte. Qué bueno. Cuestión de horas para que Barros Esqueloto deje de ser técnico de la selección. Podés ver, Federico. Yo voy a moverme también por mi lado. Pues yo me quedé con el mensaje de alguien de la APF, ese mensaje que les leí. Que las chances se acaban. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Y esa fue nuestra fuente oficial, digamos, acá. Sí, ayer. Sí. Alta fuente. Y es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer el presidente de la APF. Si esto está pasando, quiere decir que recapacitó toda esta situación de, no sé, y el guiño de libertad, esperar un poco capaz, más. El guiño de libertad. Se dio eso que quizás hablábamos ayer de... Porque el famoso no sabemos a quién traer, no hay nadie disponible. De escuchar otras voces también, y que esas voces pesaron a la hora de tomar una determinación también. Porque, por ejemplo, yo ayer pedía que Justo Villar tome cartas en el asunto, que es el que entiende de fútbol ahí dentro de la selección, y que él pueda decir que esto no está funcionando. Si realmente tiene una función y un cargo de peso, que esto no estaba funcionando, y que pueda dar el manotazo final, ¿verdad? De destituir a Guillermo y que se busque otro técnico. Y si eso están haciendo es porque ya están encontrando también respuestas positivas desde el lado que van a buscar, ¿verdad? Está bien, me parece muy bien, Gerard. Está perfecto. Sí, lógico, eso es lo que pedimos todos. Ya no da más. ¿No funciona? No. Mira, la ya digo, ¿sabes que un pireba ahí? Ya ahí no. Yo creo que sí, ojalá Robert Harrison haga esto, Gerard. Ojalá le saque ya... Inminente salida de Guillermo Barros Esqueloto. Rápido, ¿está bien? Lo de la playa. Bien. No, pero Miguel Cáceres aclaró anoche que las fotos son ya anteriores. Hace un mes aproximadamente, sí, decía él. Sí. Que fue antes de que venga a dar la lista y, por supuesto, tomar los entrenamientos para los 2 primeros partidos. Eso decía Miguel, que no eran fotos actualizadas. Pero que tiene la familia él en Norteamérica. ¿Qué sabes, Federico? Y envié la pregunta. Yo también. Vamos a ver si obtenemos una respuesta antes de las 14. A ver si te espera. Hay una música que dice chao, adiós. Quizá mañana. ¿Conoces esa música, Fabi? Sí, conozco. ¿Quién canta? Conozco la música y la melodía, pero... Y ayer dijimos que cuando auditores tan firmemente dicen no, porque ya estaba la respuesta a flor de piel, ya estaba... Y también interpretamos estaba hecha. Entonces le digo, vos manejás ya también la información. No, acá me dice que hay fuertes rumores, esa persona que forma parte del proyecto. Hay fuertes rumores, pero me pregunta a mí, porque sabe que también tenemos otras fuentes, que sé, ¿verdad? Pero me dice que hay fuertes rumores. Lo que pasa es que él vino de allá y ahora ya se metió en su club, porque está en un club. ¿Y qué es lo que ponemos entonces? ¿Se va, aparece nomás ya? Y... Gracias, Lobo Martínez, gracias, aporta musicalmente. En serio, ¿eh? Chao, adiós. Raúl Abranson. Sí, ya pusimos. Se va, aparece Gerard. 10 audio WhatsApp, ¿quieren que se vaya? No, pero eso no se de 10. Claro, no, aparte van a caer en el suculto y todo. No, mejor que tenés razón. Gracias por a veces asesorarme. Porque acá mi arquitecto es el señor Cham. ¿Qué nos falta hacer? Mi arquitecto, no ya sonó lo de mañana.
Todo, y por eso una cosa, asesor arquitecto lo liga a otro tipo pero de... él sabe mucho de construcciones también. También No lo vas a engañar. No lo vas a engañar. Y por eso lo estoy ligando a lo de... Mañana, mi querido amigo. Cerramos esto primero. Cerramos. Hay que cerrar la noticia de acá. Bueno, la noticia de acá parece que Barros Queloto se va. Horas clave, minutos clave, Federico, agregarle por favor a esto. No, y... Tarde de vigilia. Tarde de vigilia, claro, porque una persona muy cercana a todo el círculo me dice que también en su sector hay fuertes rumores. Que estén atentos, Twitty 1, 2 y 3. 3 ya tengo, Federico. ¿Eh? 3 ya. 3 Twitty ya tengo. ¿Sí, en serio, Federico? No, pero ¿quién dice? Estoy pensando nomás 3 que... Twitty y dos editores. Ah, qué bien. No, a ese nivel no. Bien. Chiquita nosotros. Bien. Está bien. Si hacemos algo, tenemos que hacer bien. Espectacular. El cocalero, por ejemplo. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal, la variedad de fiambres Ochi, como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza, la jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante, y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar, la primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, maracuya y mucho más, sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Informamos del bloqueo de la avenida Artigas desde Cusmanich a Perú por manifestación indígena en la zona. Y por supuesto te recordamos que tenés que parar en tu Petrobras favorito. Perdón, ¿cuáles son las calles? Cerca del Club Libertad, a la altura del Club Libertad hasta Perú, sobre Artigas. Sí. ¿Pero la otra calle cuál era? Perú. Cusmanich hasta Perú. Ah. ¿Por qué le pone Ariel eso? Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-1010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton, Chacomer, respaldo total. Mickey te ofrece toda una línea de especias y condimentos que aportan todo el sabor que necesitas para disfrutar de los platos que más te gustan, siendo protagonistas de tu cocina y de tus mejores momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Bueno, está el comunicado oficial del Real Madrid con respecto a lo que decías en el bloque internacional, Bruno. Dice, el Real Madrid comunica que ha tenido conocimiento de que un jugador del Castilla y 3 jugadores del Real Madrid C han prestado declaración ante la Guardia Civil en relación a una denuncia por la supuesta difusión de un video privado por WhatsApp. La Guardia Civil es la policía. Sí. Cuando el club tenga conocimiento detallado de los hechos, adoptará las medidas oportunas, dice el comunicado oficial del Real Madrid. Bueno, podemos ir a diferencia de otros tiempos, Gaby le felicita a Ariel porque él estaba en Libertad ahora, en el Club Libertad, y efectivamente, como dijo Ariel, muy bien, está muy... Cuando hace bien Ariel, entonces vamos a felicitarle también. Bien, Ariel. Sí. Ese es su Kuzmanich, nomás medio que...
Y Pizarrilento parece que estuvo adentro. Salió perfecto. Se resbaló, no. Se llama chequeo bárbaro. Te ha puesto un 100.000. Haz lo que quieras. ¿Qué? Ese mío que se resbaló. Y así, pero viste esa reina que se van y en el desfile, ¿verdad? Y veo que así una pequeña, así, pero después se alinea bien otra vez y no pasó nada. Dije, vos me pusiste la cáscara de banana a ver si caía y no caí. 2 veces. Saqué perfecto. Informamos del bloqueo de la avenida Artigas desde Kuzmanich. No está bien para pronunciar bien. Es como que parás para pronunciar bien, porque sabía perfectamente que era medio complicadita. No, me frené nomás. Me frené y arranqué. Me frené y arranqué. No. Vamos por voto. Espera, vamos a hacer. Me frené y arranqué. Espera, vamos. Atender tampoco en qué íbamos a perder el tiempo. O sea, pero vamos a definir esto. Vamos al chequeo VAR. Escuchemos otra vez. Vamos a escuchar y vamos a suponer que están en el VAR. Fabio, Federico y Dani. Edgar también, dale. Metemos. Eso, a ver. Chequeo VAR. Ariel parece que hizo ya saben. Pequeño resbalón. Informamos del bloqueo de la avenida Artigas desde Kuzmanich a Perú por manifestación indígena en la zona. Y bueno, Fabio. La pausa no es una equivocación. Estoy a favor, Ariel. La pausa no es equivocarse. Hice una pausita, pero para asegurar, sí. Ah, bueno, está bien. Federico nunca va a salir a mi lado. A mí, yo me iba manejando y me confundió con ese. ¿Cuál puede ser? Y claro, ¿cuál puede ser? Comandante Irala, no sé, porque una considera. Me frené, lo saqué por año frenada. Claramente, bien, porque era una palabrita medio complicada de la pronunciación. A mí como yo, Ariel. Con la presión que existe en este ambiente que el público se ha de percatar perfectamente. La energía, la vibración negativa, la presión para equivocarme. Hizo la paradilla, me dice acá otra vez la paradilla. Define, no, espera, Edgar, vamos por tu voto. No vaya a tener miedo. Yo estoy con Ariel, Bruno. ¿Sabes por qué? Porque yo también me detengo ante una palabra difícil. Bueno. Qué grande, qué buen argumento. Buena referencia. Señor Cham. Iba a decir lo de la paradilla, pero sí, la finta es válida. Bueno, yo fui el único, yo fui Juan López de la No, pero yo te apoyo, Federico. Está bien. Realmente. Y vos sos la vida del campo. No sé. Y en el fondo. No leo la libro de los realmente. Pedí el VAR de la segunda vez que vos me pediste a ver si ahí me resbalaba. No, pero es la primera. Ya te tenías repasado. No, claro. Ya que si te equivocás y otra vez ya estamos medio para. No voy a equivocar. No. La segunda. Hay demasiado bien pronunció. Está bien. Vos decís que es momento que se va a llevar Roqueloto. Si Harrison toma la decisión, aplaudís, que hace diferencia. No, por supuesto, es el momento. Ahora, ¿qué estás esperando que puede suceder si ya no hay confianza? Hay muchas equivocaciones. Qué linda frase, o sea, te voy a decir cierto lo que decís. Ya no hay confianza. Sí, no hay confianza. ¿Cómo vas a ir con alguien que vas a esperar a especular para ver qué pasa en el otro combo? Lo más probable es que vos extiendas nomás, porque con la campeona del mundo, yo no sé, con este nivel y con la manera en que dirige Guillermo, si vamos a sacar algún buen resultado. Después Bolivia. Vos sabés, yo le quiero traer a Ramón Díaz ya. No sé por qué ando con este metejón. Yo sé que Garnero es buen candidato, no sé, o me dijeron que otro candidato, hoy me dijo alguien muy influyente del fútbol, me envió un mensaje y me dijo, anotá el nombre de Diego Alonso. Ojo con Diego Alonso, el ex técnico de la selección uruguaya. Y que coste en acta 1342, hoy es 14 de septiembre. Federico. No, yo sí ya está hablado con un técnico, en este caso sería Garnero, plano local, ya, porque Alonso va a llevar una negociación, creo, de vuelta, y capaz que se tarde bastante, ¿no? Pero yo creo que si ya está tomada la decisión y ya hay un técnico, sí, es un momento porque, lamentablemente, yo debo decir que creí en este cuerpo técnico desde un principio, pero las señales son inequívocas que no hay. Además, Federico, Garnero no va a arrancar de cero. ¿Cómo? En el sentido que conoce el medio y después hay algunos jugadores que él ya dirigió.
Mucho, sí. Ay, Baraguardi ya claro. dirigió. Imagínate, él ¿Y qué prácticamente... dirige? Ariel prácticamente está del 2014, 2015 también, Paraguay. Él tuvo Robert Rojas, él dirigió a Sudamérica, Robert Rojas. Sudamérica tuvo Guaraní y tuvo Olimpia y ahora Libertad, o sea, varios ciclos. Se sabe todo lo que pasa en el ambiente, conoce a todos los jugadores que están afuera, desde los nombres, quizás tenga que ver los Como rendimientos siempre hablamos, presentes. el técnico debe potenciar rendimientos. Y Y Garnero él lo sabe ha hacer. potenciado en Sudamérica, en Guaraní especialmente, donde no había muchas figuras y realmente anduvo bien, un cuerpo técnico serio. Y sabes que para mí lo importante que él tiene dentro de su sello, de su forma de jugar, de la posesión, de tener un poco la pelota, él es un técnico que hace jugar de la misma manera a Libertad, con ciertos recados cuando juega afuera, pero se plantó contra Mineiro, por ejemplo. Es cierto que después el partido te lleva a ser defensivo, Contra pero Paranaense. él no es un técnico defensivo. No, Él es un técnico no. que tiene ya una forma de jugar, sea de local o de visitante. El no es gran que se mete error de él atrás. fue que vos decís, ¿cómo se equivocó? Notorio fue que llevé contra Delfín en Olimpia, que lo puso a Ale Silva como lateral izquierdo y después corrigió. Que vos decías, mirá cómo se equivocó. Pero después hay muchos partidos que pelota en los palos de Libertad terminaban en gol brasileño. Perdió sobre la hora 2 clasificaciones, jugando como local. Acá ya me están... ¿Verdad? Alguien ya está puteando ya contra Garnero antes que sea técnico de la selección. Y el técnico de la selección pues nunca lo va a hacer. Ojalá que no le lleve a Piri. ¿Qué Ah, lo claro, primero me- que va a hacer es llevar a Piri y dice Fernando por Coda, Garnero. no voy a hacer, le digo al doctor Coda que me dice lo mismo. Mm. Ojalá no le lleve a Piri, sea original. Y mira que no es, me escribe otra persona. No, no, yo le digo a... Pero que- mira, le ya digo que sea dirigió, por ejemplo, original. a Robert Rojas en Guaraní. ¿Eh? Y, seguramente le puede explotar mejor en la Pero- selección pero a lo mejor le da a Julio confianza. Enciso, Le da confianza. Gómez. Lo de Piri Después... no pasa por la confianza, porque él es un tremendo No, yo profesional. estaba hablando de Robert Rojas, lo último. Ah, que lo de dijo. Robert. No, que pega Pero- Piri más de confianza, pero sí, 3 veces ya. No, pero ya si él es jugador el jugador más de Garnero es Piris. Llegaron a Bristol las ofertas en Aires Splits. Vas a encontrar las mejores marcas. Midea Carrier Confi desde 12.000 BTU con los mejores precios del país. Y además te lo llevas sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Unos tragos en Arete. Encontrar lo que necesitas para armarte un trago y brindar por terminar la semana. Te esperamos todos los viernes, donde tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Vení, donde da gusto comprar. Consolida tus deudas y empezá a pagar el año que viene. Si sos cliente de Visión, te invitamos a consolidar tus deudas de préstamos y tarjetas de otras entidades para mantener tus finanzas en orden. Plazos de hasta 60 meses, cuota por millón de 35.000 guaraníes y tasas de 13%. La promoción es válida hasta el 30 de septiembre. Para más información, escribinos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, 1649, casi San Martín. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva la cena sin costo. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Ubicol del fútbol, ¿cómo viene la mano el fin de semana, Fabio? Viernes hay fútbol. Mañana comienza todo esto. Mañana ya comienza. Mañana... Y intermedia puede haber ascendido Sol de América. Sí, lo que ya te decía el martes, que ganando Sol, no importa lo que pase con los otros equipos, ya es equipo de primera división. Fernando del Amor. Se va a volver inalcanzable. Juega en Palomar ante Fernando del Amor el domingo, 10 de la mañana el partido. Si gana Sol, ya es equipo de primera división. Mira, bien Sol. Dirigido por vuelve César el mismo Castro. año, o sea, descendió Sí. y ya vuelve al año. Sí, y faltando todavía fechas. ¿Será que Figueiredo no vuelve? El presidente. ¿Y el vicepresidente de la APF? No creo. No, que a mí me vuelva a ser dijeron, a mí me dijeron que presidente está del para retornar, incluso que ahí van a hacer un pedido para que se adelante la asamblea al mes de marzo y que ahí se presentaría de vuelta Figueredo. Bien, bien, doctor. Sí. Ah, bueno.
Bueno, vamos a lo que va a acontecer entonces. Mañana viernes, primer partido por esta fecha 11. Guaireña va a recibir a Trinidense a partir de las 17 horas. Mañana, atención con este partido también. Interesante choque de equipos que están en los últimos lugares de este torneo clausura. En el promedio quizás un poco diferente, Nacional más tranquilo, pero va a recibir a un luqueño necesitado otra vez de sumar otra final más para el equipo de Julio Cáceres. 19:30 este partido mañana. Arsenio Rico, Nacional Luqueño, mañana viernes. Para el sábado, Tacuarí va a recibir a Libertad en el Luis Alfonso Gianni en Villa Elisa a partir de las 16:30. Ahí va a jugar el puntero del campeonato. Y el sábado, Olimpia va a volver a jugar en Para 1 de local ante General Caballero a partir de las 19 horas. El domingo, Ameriano Resistencia, 16:30 horas en Villa Elisa, y Guaraní Cerro Porteño, como comentábamos, 19 horas. Último momento, atención señores, confirmamos esta información. Con los jóvenes, si tienen un contrato hasta fin de año también, aparte. Se está viendo todo, pero no van a llegar ya al próximo combo, por lo que yo, por ejemplo, estoy poniendo que dirigió su último partido al Albert Roca frente a Venezuela. Entonces, lo dejo así. Ya... Guillermo Barros Esqueloto será destituido en las próximas horas. Exactamente. Bueno, y repetimos, Federico, será destituido en los próximos días. En los próximos días. Pero en los próximos días, Barros Esqueloto será destituido. Ya no llega al combo Argentina-Bolivia y están viendo el tema contractual. No van a continuar los Barros Esqueloto al frente de la selección paraguaya. Repetimos, vos, Federico, para todos los amigos community y Twitter habido por haber. Bueno, que no hoy y para las emisoras que toman mañana, nuestra señal y la cadena de la Amistad Deportiva. Pero sí en los próximos días. Y las repetidoras. Sí, en los próximos días el cuerpo técnico liderado por Barros Esqueloto no continuará como entrenador o cuerpo técnico de la selección. Yo preguntaba a una persona muy influyente. ¿Será antes del próximo combo? Sí, será antes, me puso. Muy bien. Anticipo, señores. Con eso ya está. Confirma lo que tiramos acá de entrada, Federico. Se rompe el contrato, no llega al combo, y lo que estábamos preanunciando, dijimos, vamos a esperar, vamos a confirmar bien, porque esto no es una información cualquiera, Esta situación merecía que recurramos a la fuente. Federico recurre a una fuente directa ante la información que está lanzando primero, y después ahora lo confirma Federico. Entonces, señores, fin de Barros Esqueloto en la selección paraguaya de fútbol. Se precipitan las cosas en la Asociación Paraguaya de Fútbol. No llega Guillermo Barros Esqueloto al combo Argentina-Bolivia, y en los próximos días darán el anuncio oficial. Están viendo ya el tema contractual. Guillermo Barros Esqueloto dejará de ser técnico de la selección paraguaya de fútbol. Lo anticipamos acá en las 7:30 AM, el Cardinal Deportivo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Más porque yo quiero que te vayas. Ahora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no. Guillermo será. Hace 20 minutos tiré, Federico, se va a aparecer. Y sí, ahora se confirma lo que vos. ¿Y quién va a ser Tu primera técnico? fuente fue Posta, ¿eh? Sí, bien, muy bien, será. Yo creo que te voy a estar ahí. A mí no me responde el. En Artigas Cumanita voy a estar de guardia. En la esquina. Artigas Cumanita yo creo que es muy acertada la decisión que toma. Está muy bien. Va a descomprimir el ambiente, va. Totalmente, no se puede estar no se puede. Aparte, no iba a cambiar muy sano. ¿Qué iba a hacer Guillermo para cambiar toda esta historia? No, Argentina, nuestro rival, ¿no? Y su cara otra vez ahí. Sí, esa cara el primer tiempo ya fue muy. Lastimosamente para nosotros principalmente. Sí. Después va a seguir su vida normal. No, yo una pena para él también, porque
No estamos hablando acá, como siempre yo insisto en este tema, no estamos hablando de cosas personales. ¿Quién va a tener animadversión contra nadie? Nosotros le deseamos éxito a Guillermo, queríamos que arranque bien, pero no fue, pues. Es la famosa cuestión de la relación no funciona, es mejor dejarse nomás por cortar por los sanos, ¿verdad, Cham? Y otra para Harrison, ¿no? Imagínate, 20 partidos le dieron y se percata en el primer combo de que no es el indicado. ¿Cuándo va como 20? Y entre amistosos y partidos nunca hubo un técnico como también. Claro, es como cuando los técnicos terminan el torneo clausura pero yo mal y arranca la apertura mal. Ahora. O sea, a mí me parece pero lo de Dani no es desatendible. Es que es que a ver, pero sabes que es mejor cortar ya esto ahora por lo sano que seguir. No, porque el ambiente mismo yo creo que cortaron por la reacción. Yo no creo que ellos tengan convicción. Yo creo que pero creo que el mensaje que me envió ya sé, pero el jueves Dani ya vio un enojo y dijimos todo el viernes acá. Sí. Fue un enojo fuerte. Que vos contaste que Harrison se bajó por la escalera furioso. Sí. Lo que pasa es también que prefirió evitar, pero está claro que cuesta mucho tomar este tipo de decisiones, pero a mí me parece que la aceleró como estamos hablando, el ambiente, la reacción de la gente y la facilidad que le dio, creo yo. Porque si vamos a decir un hombre de fútbol como Carter, porque todo apunta a Garnero. Bien, Garnero. No, todo apunta a Garnero. Lo que pasa también, Bruno, es que la exigencia de todos los actores del fútbol, entienda, sea afición, periodismo, las exigencias no fueron tantas con Guillermo, porque él agarró sobre el final. Y ahora ya era así, ya es toda de él en este arranque eliminatorio. Ya lo miramos de otra manera. De otra manera ya lo miramos a partir de kilómetros. Vos agarraste un equipo que traía 10 partidos sin ganar y con vos sumaste 20. O sea, vos también tuviste los 10 sin ganar. Sí. Tanto tiempo para preparar. Ya no es más lo de antes. Tanto tiempo para preparar estos dos partidos. Pero es mejor que cambie a que continúe con una necedad o que continúe con alguien que no. Entra a llegar, por favor. Vuelve primavera con muchísimas novedades para vos. Somiers y Livings en cuotas desde tan solo 99.000 guaraníes al mes. Aprovecha y renova tus espacios que en Koala pagás la primera cuota recién a los 30 días. Te esperamos en todos nuestros locales de Koala o compras sin moverte de casa ingresando a www.koala.com.py o llamando al 021-588-8300. Tapero Villa sortea una Bronco Sport 4x4 0 kilómetro con tu compra de unidades Ford New Holland. Ya estás participando. No te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapero Villa, 50 años juntos. Super promo de tanque lleno de regalo con Taiga. Aprovecha para tener tu moto ideal en comodísimas cuotas desde 254.000 guaraníes y así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía en potencia y kilómetros. Además, por tu compra en modelos seleccionados, podés llevarte un tanque lleno de regalo. Encontralas en tu Inverfin más cercano o escribiros al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva llamando al 235-5000. Sentite mejor con Farmoliva. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan, otros beneficios. Contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Un triunfo del
sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conoces, proba los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa, la mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y muchísimo más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Bueno, sin duda la noticia del día, lo confirmamos, Guillermo Barros Esqueloto no llega para el próximo combo. Dirigió su último partido ante Venezuela, en los próximos días será destituido de su cargo. Y es más, Federico, estábamos acá con Dani, Ariel y Fabio diciendo lo siguiente: ya no lo vamos a ver a Guillermo porque él está en los Estados Unidos. El que vino es Gustavo Barros Esqueloto, que está radicado o sea que él en Buenos Aires. no se va a poder despedir de su